Dentro de un castillo, en la cima de una montaña, estaba sentada una mujer con una llama en la mano, sentada en un trono. Frente a ella se encontraba el espadachín conocido como Ishiki Seiya. Tan pronto como ella preguntó cuándo comenzarían, él avanzó de inmediato y comenzó a masacrar a los esqueletos. Se dirigió hacia ella activando su poder máximo mientras que otro hombre a su lado, un luchador de clase guerrero llamado Kongu Shikara, lanzó un pilar volando hacia la mujer. Sin embargo, el monstruo disolvió el pilar sin esfuerzo con una sola mano. Ella creó una bola de fuego y declaró que la especie inferior debía ser extinguida. Pero desde detrás de los dos guerreros, una chica levantó una barrera de hielo. Esta era la maga, una bastante linda conocida como Sakiri Aya. Entonces de la nada alguien emergió de un portal cargando pociones, trayendo sanación para ellos. Este era el miembro de apoyo del grupo Abe Taru. El equipo le agradeció y en ese momento alguien desde atrás les llamó. Un chico de cabello blanco expresó de inmediato su gratitud por el apoyo de todos y dijo que ahora finalmente era suficiente. La jefa parecía asustada y él se lanzó hacia adelante para dar un tajo. Este era el más fuerte de los héroes, conocido como Kira Haruto. Y con eso un anuncio se propagó por toda la ciudad. El gremio de rango S Byakuren finalmente había matado a la reina demoníaca infernal. Todos celebraron y supimos que hace 200 años aparecieron portales y los monstruos comenzaron a vagar por la tierra. Junto con ellos también emergieron 7 dioses demoníacos. Y por fin el primero había sido derrotado. El gremio Byakuren caminó por la ciudad mientras la gente se regocijaba. Llegaron reporteros para felicitarlos y Kira les dijo que todo esto se hizo para ayudar a la gente de todo el mundo. Entonces alguien preguntó cuál era su secreto. ¿Cómo es que todos eran guerreros de élite de rango S? Kira respondió que entrenaban duro todos los días. La escena luego cambió a otro lugar donde Ishiki se burló, diciendo que eso de entrenar era una broma. Shikara estuvo de acuerdo diciendo que no estaba equivocado. Sagiri comentó que su trabajo era duro, mientras que Tarou dijo que no era para tanto. En ese momento Kira apareció y afirmó que aunque no era necesariamente difícil, tampoco era agradable. Y entonces vimos a dos hermanos encadenados. El chico se llamaba Kiryu Makoto Shin y la chica Kiryu Minori Shin. Makoto llamó monstruo a Kira, a lo que este respondió: no es exactamente así, vamos. Gracias a él, Kira se había vuelto tan fuerte y por eso se sentía increíblemente agradecido. En el instante siguiente le cortó la cabeza al chico. ¿Espera, qué? El chico murió. Makoto explicó que en este mundo, cortar plantas, animales o incluso a otras personas no otorgaba experiencia. Para subir de nivel, uno debía matar criaturas. Sin embargo, había una pequeña excepción: los seres no muertos. Su cabeza entonces se reconstruyó justo cuando Kira subía de nivel otra vez. Dijo que siempre era agradable venir aquí todos los días, matándolo infinitamente y ganando experiencia continuamente. No hay nada más fácil en este mundo, dijo. Con ojos sin vida, los hermanos los miraban, y luego Shikara comenzó a golpearlos. Al mismo tiempo, Sagiri lanzó magia de fuego sobre la chica, quemándola por completo. Hombre se quemó hasta no quedar más que un pequeño esqueleto. Tarou se acercó con una poción y la hizo beberla. Y por supuesto, Seiya también estaba allí cortando sin parar. Incontables notificaciones de subida de nivel seguían apareciendo. Después de mucho tiempo, ya estaban exhaustos, y Kira dijo que había sido una gran sesión de entrenamiento. Shikara quería continuar, pero los otros ya estaban cansados y querían salir a tomar algo. En ese momento, Seiya notó que Tarou estaba mirando algo en su portátil y le preguntó qué pasaba. Tarou dijo que tenía problemas para entender la información sobre sus venenos. Su amigo le dijo que lo dejara y se divirtiera con algunas chicas en la ciudad. Sin embargo, de la nada, Tarou agarró a Minori y dijo que ella ya era suficiente. El único problema era que ya lo había intentado todo con ella, así que ya no era divertido. Kira, con expresión pensativa, la observó y de repente pareció tener una idea. Se acercó a Tarou y dijo que aún había algo que no habían hecho. Tarou preguntó qué era y Kira respondió: embarazo. Chicos, no necesitamos ver lo que está a punto de pasar aquí, ¿verdad? Ustedes ya lo saben muy bien. Nuestro desesperado protagonista intentó ayudar, pero una lanza de luz lo clavó al suelo mientras Kira reía. Le dijo que si quería culpar a alguien, debía culparse a sí mismo por haber nacido con ese cuerpo inmortal. Algún tiempo después se fueron hablando sobre la entrevista en la mazmorra de hoy. Chicos, solo miren a nuestro chico pegado al suelo, atrapado por esas lanzas. ¿Y ahora me van a decir que no quieren que este bastardo se venga y mate a todos esos desgraciados? El pobre quedó allí sin poder ver nada, hasta que Minori se acercó y sacó la espada de su pequeño cuello. Y si tomó la espada, hombre, la usó en ella misma. Quería olvidar todo lo que había pasado y borrar cualquier recuerdo de su cuerpo. Tiempo después, ella había sido resucitada. Makoto no podía hacer nada ya que la lanza sagrada impedía su regeneración. El único problema era que con o sin regeneración el dolor permanecía. Por otro lado, en el momento en que su cuerpo se apagaba, volvía a la vida. No podía desmayarse, no podía morir y el dolor nunca cesaba. Por eso siempre le dejaban esas lanzas sagradas clavadas. Minori se disculpó mientras lo cortaba, intentando quitar todas las lanzas. Él entonces le pidió que apuntara a su corazón para que regresara con todas sus extremidades restauradas. Pero esta vez ocurrió algo diferente. En
En el momento en que ella golpeó su corazón, subió de nivel. Sus expresiones cambiaron. No tenían idea de por qué había pasado eso. En ese instante, antes de que Makoto pudiera decir algo, ella ya lo había comprendido y le preguntó si estaba pensando lo mismo que ella. De inmediato entendió que ella quería que ambos usaran esto para subir de nivel. Makoto dudó por un segundo, pero ella le dijo que no la estaría matando a ella. Estaría matando a todos ellos a través de ella y juntos seguirían muriendo hasta el día en que pudieran vengarse. Él estaba impactado, pensó un segundo. Luego recordó lo que le había pasado a ella. Se levantó y dijo que debían empezar de inmediato. Y así comenzaron a subir de nivel, matándose el uno al otro, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Prometieron seguir quitándose la vida mutuamente hasta el día en que su venganza estuviera completa. Chicos, ahora por fin sabemos por qué quiere vengarse y cómo se volverá lo suficientemente fuerte para lograrlo. Solo queda ver cómo se desarrolla la historia. Makoto entonces comentó sobre Abetaro, la mula de carga del equipo y miembro de apoyo. En teoría era una persona cobarde y callada. Sin embargo, cualquiera que lo hubiera conocido de cerca siempre decía lo mismo. Ese chico era extremadamente raro. Hace 3 años, Taro estaba mirando los órganos de un goblin, hablando sobre cómo podía conectar los dos. Entonces Kira abrió la puerta y dijo que como siempre estaba siendo muy diligente. Pero si le interesaba, había algo mucho mejor para que diseccionara. Caminando por los pasillos, Taru estaba confundido. Esta era una zona a la que muy pocas personas accedían. De pie frente a una mesa, Kira preguntó si alguien allí quería gloria. Todos se veían confundidos, pero él dijo que ahora era una elección disponible para ellos. Dependiendo de su decisión, el futuro podría estar lleno de gloria, algo que ningún humano había logrado jamás. Sin embargo, al mismo tiempo quedarían atrapados en una oscuridad de la que nunca escaparían. Con estas opciones frente a ellos, quería saber quién seguiría con él. Los bastardos sedientos de poder, por supuesto, todos aceptaron. Ante eso, Kira comenzó a abrir un pasaje secreto en el suelo, diciéndoles a todos que los guiaría hacia donde les esperaba la gloria. Mientras descendían la escalera aparentemente interminable, nadie tenía idea de que ese lugar siquiera existía debajo del gremio. Allá abajo había una puerta que requería una huella digital para abrirse. Todos estaban ansiosos, deseosos de ver lo que Kira quería mostrarles. Fue entonces cuando entraron en la sala, y él les presentó a Makoto y Minori. Al principio, todos estaban impactados y dijeron que eso era una locura. Sin embargo, Kira les dijo que no se preocuparan. Tenían forma humana, pero eran ghouls. Nunca morirían. Se acercó con su espada y cortó diciendo que esos bastardos debieron haber sido erradicados hace mucho tiempo. Eran una raza extremadamente rara. En ese mismo momento, el rostro de Makoto se reconstruyó. Todos en la sala habían oído hablar de la tribu de los inmortales, pero no entendían que tenía eso que ver con la gloria. Entonces, Kira sacó su teléfono. En la pantalla podían ver el análisis en tiempo real de sus atributos y su nivel. Cuando vieron el 50, todos se veían aterrados. Y dijo lo obvio: para subir de nivel hay que tomar riesgos. Y cuanto más fuerte te vuelves, peores se vuelven las criaturas. Entonces apuñaló a Minori con su espada y dijo que de esta forma era bastante fácil. En ese momento su nivel aumentó. En un instante, Taro perdió la cabeza, diciendo que esa era la mejor solución que había escuchado en su vida. Lanzó a Minori al suelo, ansioso por descubrir cómo era estar dentro de un cuerpo. Poco después había subido de nivel y estaba extasiado. Le quitó la venda de los ojos y reanudó el lanzamiento de todo tipo de venenos y ataques contra ella. El resto del grupo aún dudaba, pero Seiya comentó que realmente parecían monstruos inmortales. Si ese era el caso, entonces no eran humanos. Así que no había problema. Y con eso, todo el grupo comenzó a subir de nivel. Mientras tanto, Kira les dijo a todos que lo disfrutaran al máximo. De vuelta al presente, 4 de ellos se dirigían a una entrevista preguntándose dónde estaba Taro. Kira dijo que parecía que estaba haciendo un experimento o algo así. En ese momento, Taro llegaba al edificio del gremio bajando alegremente las escaleras. Abrió la puerta diciendo a su muñeca que ya había vuelto. Pero fue entonces cuando encontró a Makoto matándola. Taro se congeló en estado de shock, exigiendo saber qué estaba haciendo y ordenándole que soltara a su preciosa muñeca. Fue entonces cuando los hermanos se giraron, rodeados por un aura, y él se confundió. Esos dos eran solo unas muñecas flacas anoche. ¿Por qué se veían tan fuertes hoy? La verdad era que siempre habían tenido niveles bajos. Así que cuando los demás farmeaban, ellos tenían que pasar horas matando solo para ganar unos pocos niveles. Por otro lado, como se habían estado matando entre ellos, subían de nivel al mismo tiempo, por lo que ganaban experiencia mucho más rápido. Taro cayó al suelo intentando desesperadamente averiguar quiénes eran esos monstruos. Corrió hacia la pared pensando en algo, lo que fuera que pudiera hacer. Entonces les advirtió que no había forma en el infierno de que escaparan de allí. Golpeó el botón de peligro. En un instante apareció Makimera, anunciando que hoy aprenderían a no volver a intentar escapar. Pero Makoto simplemente dijo: es hora de comenzar nuestra venganza. Makoto dio un paso adelante lentamente. Minori parecía estar escondiéndose, pero él le dijo que no se preocupara. Él se encargaría de esto. Entonces Taru sonrió, diciendo que los dos no eran más que experiencia y comida, y que estaban a punto de aprender porque nunca escaparían de allí. Pero Makoto solo miró en silencio a la criatura. Fue entonces cuando Taru mencionó que en su próximo experimento quería ver qué tipo de hijo nacería de un humano y una quimera. Dios mío, que alguien mate a este tipo de una vez. Makoto le dijo a Minori que no lo escuchara y declaró que iba a matar a ese
ese bastardo. Tarou entonces ordenó a la quimera que atacara y esta saltó hacia Makoto. Con un solo paso hacia atrás, Makoto esquivó el primer golpe, pero toda la pared detrás de él fue destruida. La criatura era mucho más fuerte y rápida de lo que esperaba. De repente, una mano emergió de la nada y apenas esquivó una puñalada. Tarou lo elogió, pero le dijo que dejara de huir de una vez. Makoto sabía lo que era eso. Era una de las habilidades que se obtenían al subir de nivel. Cada clase tenía las suyas y la clase de Tarou era ayudante, lo que significaba que tenía habilidades incontables, desde asesino, domador, farmacéutico e incluso esta habilidad de portal. Aunque el nombre de la clase no sonaba intimidante, tenía un sinfín de habilidades e incluso había matado a la reina demoníaca. Makoto seguía esquivando mientras Tarou atacaba con el portal. Entonces la quimera apareció de repente desde un lado y dio un golpe directo en su brazo. Al mismo tiempo le agarró las piernas y lo levantó. Luego corte su brazo y pierna fueron cercenados y fue lanzado contra la pared. Lo único bueno era que era inmortal, así que sí regresaría. Tarou se rió y le dijo que volviera rápido a su celda, ya que para eso era bueno, para ayudarlos a subir de nivel. En el fondo, Minori aún estaba en estado de shock, pero por supuesto, en medio de todo el humo, Makoto reapareció regenerándose. El idiota le dijo a la quimera que debía tomarse esto más en serio para acabar con el trabajo. Le dio la orden de comer. Y entonces, la quimera le dio un enorme mordisco a Makoto. Está bien, hombre, es hora de empezar a lanzar algunos golpes. El idiota estaba celebrando diciendo que estaba experimentando el verdadero poder, hasta que de repente la quimera se congeló. Empezó a vomitar y colapsó de lado. Tarou no tenía idea de lo que acababa de pasar, pero Makoto dijo que había estado evitándolo instintivamente. Pero ahora ya no necesitaba hacerlo. Se regeneró y en ese momento el idiota corrió hacia él exigiendo saber cómo se atrevía a matar a la quimera de esa manera. Pero el protagonista simplemente le dijo que tuviera cuidado porque a este ritmo él también moriría. Fue entonces cuando Tarou se dio cuenta. Su mano se estaba derritiendo. En un instante cayó al suelo. No podía entender cómo Makoto, quien no tenía profesión, había logrado desarrollar una nueva habilidad. Eso solo debería ser posible si alguien pasara por un entrenamiento. Entonces el protagonista explicó. Cada vez que había sido envenenado había sido un entrenamiento perfecto. Y con eso salpicó sangre en la cara de Tarou diciendo que le estaba devolviendo el veneno. En ese momento le dio una patada mandando al idiota volando contra la pared. Antes de que pudiera siquiera hablar, Makoto ya se acercaba diciendo: si hubiera sido solo conmigo está bien, pero te metiste con mi hermana. Entonces un puñetazo en el estómago estrellándolo contra el suelo. El idiota ni siquiera pudo pedir ayuda, pero Makoto activó su habilidad de regeneración. Tan pronto como Tarou logró ponerse de pie, confundido, preguntó por qué. Makoto simplemente dijo que era obvio. Eso no era ni de cerca suficiente para calmar la rabia que sentía. Hoy Tarou experimentaría el dolor que ellos sintieron cuando les arrancaron los órganos. Makoto se aseguraría de que comprendiera completamente el significado del karma. Cayó la noche y el resto de Byakuren regresaba al gremio después de sus entrevistas. Seiya corrió adelante sintiéndose inquieto por cuánto tiempo llevaba desaparecido Tarou. Pero tan pronto como llegó al último piso, se congeló de shock ante la escena. La quimera yacía muerta en el suelo. Corrió hacia la puerta para ver qué estaba pasando, y dentro encontró el cuerpo de Tarou completamente derretido y colgando en pedazos. Ahora conocemos a Kongu Shikara. Muy bien, chicos, este es el próximo objetivo. El artista marcial de rango S y miembro más fuerte de Byakuren. Para sus amigos era conocido como un hombre de gran corazón, alguien que arriesgaría su vida por sus compañeros. Pero quienes habían casado con él conocían la verdad. Tenía una naturaleza cruel. Unos chicos que estaban cerca decían que deseaban poder ser tan fuertes como Kongo algún día. Uno de ellos estaba a punto de decir que era demasiado difícil, pero Kongo puso una mano sobre su hombro y estuvo de acuerdo. Les dijo que el cuerpo que tenía hoy era algo que había ganado con esfuerzo. Los animó a seguir esforzándose, diciendo que él también seguiría dando lo mejor de sí. Luego se despidió diciendo que regresaba a entrenar. Todos estaban conmovidos, llamándolo increíble, diciendo que ya había superado el nivel 300. Pero por supuesto eso no era realmente cierto. En cierto modo se podía decir que trabajaba duro, ya que pasaba la mayor parte del tiempo en la celda. Incluso había contratado a una mujer para que le pisara la cabeza, solo porque era demasiado perezoso. Todo el día solo farmeando. Después de todo, no había método más fácil que ese. Subir de nivel con criaturas indefensas era perfecto. El único problema era que cada vez se volvía más difícil ganar niveles, y él se estaba aburriendo. Y cada vez que eso pasaba, le gustaba escuchar sus gritos. Con eso, golpeó las costillas de Makoto, diciendo que hoy había roto unos 200 huesos. Otro punto de experiencia ganado. Y tan pronto como Minori se regeneraba, era su turno. La cortó con su pierna diciendo que lo entretendrían por mucho tiempo. De vuelta al presente, estaba en medio de una serie de press de banca cuando de repente Seiya irrumpió en la habitación. Llamó al grupo diciendo que había encontrado el cuerpo derretido de Makoto. Cuando Kira llegó, exigió saber dónde estaban los hermanos. Seiya respondió diciendo que no tenía idea. Cuando entró, Tarou estaba muerto y los hermanos habían desaparecido. Shikara empezó a gritar llamando a Tarou. Luego corrió hacia el portátil y vio que un video estaba abierto. Era Makoto golpeando sin piedad el estómago de Tarou.
Taro una y otra vez. Entonces Chikara golpeó el suelo con furia, gritando que lo habían torturado de una forma horrible. Y en ese momento, Kira desenvainó su espada. Antes de que nadie pudiera reaccionar, terminó con Taro. Su cabeza rodó por el suelo. Chikara exigió saber qué demonios estaba haciendo, pero Kira simplemente explicó: Taro estaba más allá de la salvación, y en el estado en que se encontraba, incluso si hubiera sobrevivido, solo habría sufrido. Seiya estuvo de acuerdo, diciendo que su vida no habría durado mucho de todas formas. Y Sagiri añadió que estaba segura de que no existía magia curativa que pudiera haber salvado a alguien en esa condición. Ahora el bruto cabeza hueca golpeaba el suelo furioso, jurando venganza. Pero escúchame, idiota, tú fuiste quien comenzó este desastre, así que tu turno llegará pronto. Entonces de la nada una voz resonó, o tal vez fue Kira quien la dijo. Inútil. Seiya pensó que era Kira y se volvió hacia él, pero parecía que todos estaban confundidos sin saber de dónde había venido la voz. Kira entonces se dio vuelta para irse, diciendo que tenían que informar al mundo que el héroe que los había salvado había sido asesinado. Sagiri preguntó sobre un funeral, pero Kira lo descartó diciendo: no, lo haremos en una transmisión en vivo. Mientras tanto, los hermanos corrían por el bosque. Desde que dejaron a Taro atrás, habían estado corriendo sin parar y ahora Minori ya estaba exhausta. Decidieron detenerse un momento para descansar, hablando sobre cómo por fin habían escapado. Habían logrado salir del infierno en el que habían estado atrapados. Minori lloró mientras Makoto la tranquilizaba, diciéndole que esta vez él la protegería. Algún tiempo después, ella se había quedado dormida sobre su regazo. Desafortunadamente, al igual que ella, él también estaba exhausto. El problema era que no sabía cuándo esos tipos vendrían tras ellos, así que tenía que mantenerse alerta. Pero el cansancio y el sueño lo vencieron y casi se quedó dormido, hasta que sintió la presencia de alguien. Inmediatamente se puso de pie, seguro de que había un aura maliciosa en el aire. Minori estaba a salvo, así que decidió averiguar quién estaba cerca emanando tal intención asesina. Encontró una cabaña con la luz encendida y parecía que el aura provenía de allí. Pero en el momento en que se detuvo a observar, apareció un tipo que parecía una versión barata de Freezer y lo apuñaló. Makoto apenas logró esquivar hacia un lado, pero ya estaba rodeado por un grupo de aventureros. Giró alrededor, preguntándose quién demonios eran esos tipos. El grupo se acercaba por todos lados mientras alguien preguntaba: ¿no es este el tipo? El único problema era que la chica no estaba con él. De cualquier forma, 500 millones solo por secuestrar a una persona era una oferta demasiado buena como para rechazarla. En ese momento, una mujer de cabello morado activó un buff de fortalecimiento en área, mejorando a todos. El bruto, que empuñaba una enorme masa, se lanzó a golpear a Makoto. El ataque fue perfecto. Su cabeza giró completamente y el bruto se rió, diciendo que fue demasiado fácil. Pero entonces, el protagonista simplemente se acomodó la cara. Todos se quedaron atónitos. ¿Qué clase de persona podía sobrevivir a un golpe así? Pero a Makoto solo le interesaba saber: ¿estos tipos eran subordinados de ese grupo? Nadie respondió. Dijo que ya que lo atacaron, no importaba de todas formas. Se lanzó contra el primer tipo y en un instante dio un golpe directo en su estómago. El idiota ni siquiera reaccionó y Makoto les advirtió: cualquier mala intención dirigida hacia él sería considerada un acto de hostilidad. Otros dos se lanzaron. Uno incluso logró cortarle el brazo. El tipo celebró. Pero entonces Makoto simplemente se arrancó su propio brazo y se lo metió en la boca al tipo. Al mismo tiempo, agarró la cara del otro. Su brazo se regeneró al instante antes de darle un puñetazo. Ahora solo quedaba la bruja. Ella activó su habilidad de rayos morados, golpeando directamente a Makoto. Sonrió diciendo que no importaba qué tan rápido fuera una persona. Ese ataque era inevitable. ¿El problema? Él se levantó sin problemas. Ella estaba confundida. ¿Cómo era posible? Lanzó más ataques, desatando una lluvia de rayos sobre él. Pero incluso después de todo eso, él seguía caminando tranquilamente hacia ella. Entró en pánico e intentó huir, pero él le dijo que no escaparía de aquí. Y con eso, todos estaban atados en los árboles. De verdad pensé que iba a matarlos a todos, pero no tenía sentido torturar a todo el mundo. Al menos consiguió algo de botín, le robó sus provisiones. Luego regresó con su hermana, que justo se estaba despertando. ¿De verdad dormías tranquila, eh? Ella preguntó de dónde había sacado la ropa. Él simplemente dijo: una persona muy amable me la dio. Ella sonrió y él añadió que incluso consiguió ropa para ella también. Ambos se vistieron, él se cortó el cabello y ahora el dúo dinámico estaba listo. Siguieron escapando por el bosque, se detuvieron un momento en la cima de una montaña y llegaron a una cascada. Dentro de una cueva pasarían la noche. Y hasta les había robado algo de comida a esos tipos. Minori comía feliz mientras Makoto analizaba su situación. Al menos ahora tenían armas y comida. El problema era que les faltaba información sobre todo lo que estaba ocurriendo. Así que explicó que iría a la ciudad para entender la situación y conseguir más suministros. Hasta que regresara, ella debía quedarse oculta allí. Ahora, caminando por las calles bulliciosas, Makoto estaba asombrado de lo desarrollada que estaba la ciudad. Compró algo de pollo, fue al mercado y un rato después se sentó en la plaza, pensando para sí mismo: ¿cómo voy a matar a esos otros 4? Taro solo era el tipo de apoyo, pero esos sí sabían luchar de verdad. Y para asegurarse de que sufrieran la peor muerte posible, necesitaba conocer las debilidades de cada uno. Fue entonces cuando notó una nave aérea sobrevolando, transmitiendo un video de Kira.
Todo el grupo de Byakuren aparecía en la grabación, mientras el líder hablaba sobre cómo su compañero había sido cruelmente torturado. Nunca perdonarían a la persona que mató al salvador de esta ciudad, Tarou, y justo entonces mostraron una imagen de Makoto y su hermana. Makoto entendió de inmediato por qué toda esa gente lo estaba cazando. Mientras tanto, Kira, con lágrimas falsas corriendo por su rostro, lloraba dramáticamente declarando que no dejarían que el asesino escapara, y que todos harían que pagaran el precio. El protagonista sabía que esa era la mejor manera para que ese bastardo encubriera los crímenes que había cometido. Pero para él no importaba, porque desde el principio estaba decidido a acabar con él. Unos días después de su escape, Chikara golpeaba a un hombre de cabello verde, diciéndole que tenía que traer al menos una pieza de información útil. Sajiri le dijo que se calmara. Ya habían subido mucho de nivel, así que ni siquiera necesitaban a esos dos. Por otro lado, Seiya estaba nervioso por la posibilidad de que sus crímenes fueran expuestos al mundo. Kira, sin embargo, lo desestimó, diciendo que eso era lo de menos. Todo el mundo veía a esos dos como enemigos, y con una recompensa de 500 millones por cada uno, sin duda serían casados. Chikara quería saber si el plan era simplemente dejarlos escapar así de fácil después de todo lo que le habían hecho a Tarou. Torturaron a su compañero, así que nunca los perdonaría. Se aseguraría de capturarlos y hacerlos sufrir más que nunca. Sí, amigo. Honestamente, eso va a estar bastante difícil. Ni siquiera sé qué vas a hacer. Dime, ¿qué puedes hacer tú? Tú eres el que va a sufrir, bastardo. Sajiri dijo que entendía cómo se sentía. Tarou fue el objetivo porque era el más débil. El tonto de Chikara estaba a punto de perder el control, hasta que fue retenido por cadenas. Ella le dijo que se calmara, ya que esos dos ni siquiera representaban una amenaza real para ellos. Ante eso, Kira les dijo a todos que se relajaran un poco. Tenían que recordar, Makoto dejó un mensaje diciendo que vendría a matarlos, lo que significaba que solo debían prepararse, no necesitaban entrar en pánico. Además, todo el mundo estaba de su lado, así que no importaba dónde corrieran, serían encontrados. Chikara no quería estar de acuerdo, pero Kira simplemente le dijo que se calmara, porque para el mundo ellos eran los héroes que derrotarían al rey demonio. Eso era suficiente por hoy. Lo mejor era que todos regresaran a descansar para no agotarse. Pero Chikara, apretando los dientes, juró para sí mismo: nunca los perdonaría. Se aseguraría de ser el primero en encontrarlos. Esa misma mañana los hermanos despertaban en la cueva. Habían dormido tranquilamente, ya que uno de ellos había usado una habilidad de ilusión para ocultar su presencia. No se sabía quién la usó, pero alguien lo hizo. Ahora que estaban descansados, era hora de continuar su viaje. Sin embargo, Minori quería saber cómo avanzarían ahora que eran criminales buscados en todas partes. Makoto le dijo que no se preocupara. Había encontrado algo muy útil: máscaras. Comenzó a dar toda una explicación compleja diciendo: este es un dispositivo que cubre el rostro pero deja los ojos expuestos. Minori solo asintió diciendo que tal vez funcionaría. El único problema era, si se encontraban con esa gente, los descubrirían al instante. Minori entonces preguntó a dónde iban. Makoto respondió: iban rumbo a una mazmorra, un reino separado del mundo real, oculto tras portales. Un lugar donde la gente común ni siquiera tenía permitido poner un pie. El terreno era extremadamente complejo, lo que lo convertía en el lugar perfecto para esconderse. Y según la guía que encontró en la ciudad, había una mazmorra pantanosa en la cima de esa montaña. Ese sería su base. Ahora, de pie justo frente a la puerta, Makoto le dijo a Minori que se preparara. Pasara lo que pasara, él estaría con ella. Dieron un paso adelante y se encontraron dentro de la mazmorra. El suelo era verde y el cielo era rojo. Makoto le dijo que se mantuviera alerta, ya que podrían haber criaturas cerca. En el momento en que dijo eso, pisó una enredadera y recibió un disparo en la cabeza al instante. Rápidamente advirtió a su hermana que tuviera cuidado con las enredaderas, porque claramente este lugar no era nada seguro. Fue entonces cuando la expresión de Minori cambió y le dijo que mirara hacia adelante. Justo frente a ellos había una manada de zorros de 6 ojos. Makoto le dijo que no se preocupara, él se encargaría. La primera criatura se lanzó, pero él fácilmente se hizo a un lado y le dio un puñetazo en la cabeza. La criatura cayó muerta al instante. ¡Demonios! Pero luego lo mordieron por la mitad al segundo siguiente. Desafortunadamente para el monstruo, Makoto se regeneró de inmediato y ya estaba de vuelta, pero estaba impactado. El nivel y la fuerza de las criaturas aquí eran completamente distintos a los de las que ya habían enfrentado antes. Minori comenzó a activar un hechizo diciéndole que no se lastimara. Tan pronto como lo lanzó, él sintió que se volvía más fuerte y su brazo cercenado en el suelo parecía estar bajo su control. Dio una orden y el brazo se movió flotando en el aire. Luego forzó la boca del monstruo a abrirse y le dio un puñetazo justo en el medio. Pero por supuesto, el pobre chico estaba agotado y Minori lo llamó de inmediato. Él la tranquilizó diciendo que solo estaba un poco cansado, pero estaba realmente impresionado. La habilidad de refuerzo de ella había generado un efecto muy poderoso. Y así había pasado un mes desde que los hermanos escaparon. En otra mazmorra, un grupo de aventureros luchaba contra algunos dragones. Chikara se acercó cargando una enorme roca y la lanzó contra las criaturas. Una de las dos bestias salió volando y cuando la otra intentó levantarse, Chikara corrió y le arrancó el ala. Todos estaban atónitos, mataba wyverns con sus propias manos. Un tiempo después, mientras comía, estaba furioso. Quería saber dónde estaban esos malditos hermanos. Sus hombres lo tranquilizaron diciendo que pronto los encontrarían. Después de todo el mundo los estaba cazando. Entonces, uno
uno de ellos habló. Tenía información interesante. Al parecer había un hombre enmascarado rondando y se parecía un poco a Makoto. Un amigo suyo había ido a la mazmorra del veneno y afirmaba haber visto a ese misterioso hombre allí. Esta persona extraña estaba matando serpientes venenosas, sin siquiera usar un arma, lo cual era extremadamente raro porque esas criaturas de rango A tenían un veneno tan corrosivo que la gente normalmente las enfrentaba desde la distancia. Por eso le pareció extraño. En su mente, nadie fuera del grupo de héroes debería ser capaz de derrotar a esas criaturas. Pero el bruto simplemente se encogió de hombros diciendo que el mundo era grande. Quizás había guerreros por ahí que aún no conocían. Dicho eso, estaba curioso. Quería conocer a alguien que pudiera matar una serpiente con las manos desnudas. Preguntó cuándo había ocurrido eso y el tipo le dijo: hace 3 días. Lo que significaba que tal vez aún estaban en esa mazmorra. Uno de ellos empezó a sugerir que fueran mañana, pero recibió un puñetazo en la cara antes de terminar. Chikara declaró: iban a ir ahora mismo. Cazar a ese hombre enmascarado sonaba emocionante. Mientras tanto, efectivamente nuestro protagonista y su hermana aún estaban en el mismo pantano, cazando, y en ese momento vio que se activaba un portal. Desde la distancia podía sentir la presencia de Kongu Chikara. Makoto rápidamente le advirtió a Minori que iba a ir, pero ella, aterrada, insistió en que quería ir con él. Él le dijo que se calmara, se habían vuelto mucho más fuertes. Era hora de que su venganza diera otro paso adelante. Ella lo entendió, pero podía ver la preocupación en su rostro. Aún así, Makoto siguió preparándose, diciendo que algo era seguro: no iba a morir. Minori estuvo de acuerdo, pero le dijo que estuviera preparado, porque ese tipo estaba en un nivel completamente diferente. Antes de irse, por supuesto, ella le dio un refuerzo, y con eso, Makoto corrió por el bosque, se ocultó detrás de un árbol y activó una técnica de mejora de visión. A través de la técnica, vio el momento exacto en que Kongu Chikara entró. Quería pelear contra ese tipo, pero si podía escapar con Minori sería aún mejor. Entonces vio un jabalí salvaje y tuvo una idea. Se hizo un pequeño corte en el dedo y luego apuñaló a la criatura. Esto activó una habilidad de hipnosis permitiéndole hacer que la criatura viera lo que él quisiera. Repitió esto con varias más y luego les ordenó a todas que atacaran la entrada. En ese momento, uno de los hombres de Chikara señaló al frente, advirtiendo que algo se acercaba. Una manada entera estaba cargando en su dirección, pero Chikara solo sonrió diciendo que sería un buen calentamiento. El grupo comenzó a luchar mientras él reía diciendo que era demasiado fácil. Un tiempo después, tras haber terminado, el grupo estaba a punto de seguir avanzando, pero uno de ellos pidió un descanso. Chikara dijo que no era necesario, hasta que el tipo de repente dijo que se sentía raro y comenzó a brotar sangre de su ojo. Todo el grupo colapsó, retorciéndose de dolor mientras Chikara no entendía qué estaba ocurriendo. Entonces se dio cuenta: había veneno por todas partes. El problema: había matado a esas criaturas incontables veces, y ese no era un efecto que tuvieran normalmente. En medio de sus pensamientos, Makoto apareció detrás de él, listo para atacar, pero Chikara esquivó. Makoto fue por una estocada y Chikara, sin reconocerlo, comentó: ¿tú eres el enmascarado? Luego agarró el cuchillo con su mano desnuda, atrapando el brazo de Makoto. Aún así, Makoto resistió el golpe y fue enviado volando hacia atrás. Se miraron por un momento. Entonces Chikara sonrió, diciendo que por los movimientos y resistencia de Makoto, a pesar de los rumores, este tipo en realidad era fuerte. Le gustaba este tipo. Sí, justo como lo sospechaba. Aún no reconocía a quién era Makoto, y ahora Makoto estaba confundido. Entonces Chikara dijo: me gustan las personas fuertes y odio a los débiles que merecen morir. Estos gusanos inútiles a mis pies solo terminaron así porque cayeron en una trampa. Pero tú pareces fuerte, así que deberías unirte a nosotros. Si sirves bajo el nombre de Byakuren, obtendrás riquezas, honor y mujeres. Todo en este mundo podría ser tuyo. Ahora, dime tu respuesta a esta oferta increíble. Makoto no respondió. Kongu insistió diciendo que solo lo diría una vez más. Le gustaban los fuertes y despreciaba a los débiles. Esos tipos que lo seguían tal vez tenían algo de potencial, pero lamentablemente no lo suficiente, y por eso los despreciaba. Al menos eran perfectos para ser usados como sacos de boxeo. Makoto recordó que así era exactamente como lo habían tratado, y entonces preguntó: ¿por qué te gusta tanto atormentar a los débiles? Kongo respondió: porque es divertido. Cada vez que golpeo a un debilucho, la reacción siempre es la misma. Suplican perdón, imploran misericordia y gritan por ayuda. Sus caras retorcidas llenas de miedo. No hay nada más entretenido que ver sus expresiones desesperadas. En un instante, Makoto estaba a punto de golpearlo, pero Kongo le atrapó el brazo diciendo: ese fue un gran golpe. De verdad, la mejor manera para que los hombres se entiendan es pelear primero. Se preparó para contraatacar, pero Makoto esquivó, le agarró el pecho y saltó hacia atrás. Tal como sospechaba, ese bastardo era un monstruo. Kongo cargó de nuevo, esta vez con un puñetazo explosivo. El golpe fue directo, enviando a Makoto volando a través del pantano, destruyendo el suelo en el proceso. Ese fue el ataque más fuerte que había recibido en su vida. Kongo se acercó preguntando: ¿cómo es posible que sobrevivieras a ese ataque? Era impresionante. Alguien que soportara el 30% de su poder. Al oír que eso ni siquiera era su fuerza completa, Makoto dudó por un momento. Kongo quería saber: ¿no vas a usar un arma o algo? Será mejor que lo des todo. Quiero una pelea real, donde ambos lo demos todo para poder mostrarte quién
quién es el más fuerte. Makoto cargó otra vez, esta vez con su cuchillo. El ataque parecía que iba a golpear la pierna de Kongu, pero la hoja se hizo pedazos. Kongu sonrió diciendo: mi abdomen es como el acero, nada va a dejarme una marca. Luego activó su aura de llamas y declaró: para ahora ya deberías entender la diferencia en nuestro poder. No puedes ganar. Aún así, Makoto atacó de nuevo diciéndole que se callara. Molesto, Kongu le dio un rodillazo en el costado mandándolo volando al pantano. El bruto se rió diciendo: ups, perdón por lanzarte al veneno. Acabo de matar al tipo en el que tenía grandes expectativas, qué lástima. Pero justo cuando estaba por irse, de repente, un cuchillo se clavó en su brazo. Lo arrancó entrando en pánico ante la idea de haber sido envenenado. Entonces se dio vuelta y exigió saber cómo demonios alguien empapado en ácido seguía vivo para atacarlo. Este tipo que ni siquiera parece humano, murmuró. Y entonces pensó en alguien más que era justo así. En un instante, toda su aura estalló y se lanzó contra Makoto. Parecía que intentaba capturarlo, pero Makoto esquivó. Kongu lanzó un puñetazo que aplastó el suelo, destruyendo media mazmorra en una explosión masiva. Makoto, que había estado justo allí, salió volando junto con toda el área. Y el problema fue: su máscara había caído. Kongu empezó a reírse, pero luego su expresión se oscureció. Así que realmente eres tú. Por fin te he encontrado, Kiryu Makoto. Ahora todo tenía sentido. Eso explica por qué resististe mis golpes. No era porque fueras resistente, era por tu regeneración. Esto es perfecto. Desde que hiciste eso con Tarou, he estado soñando con mi venganza. Y por supuesto, olvídate de unirnos. Vas a morir aquí mismo. Makoto imperturbable preguntó: ¿todo eso sobre matarme? No es nada comparado con lo que estoy a punto de hacerte. Se miraron a los ojos y Kongu cargó. A mitad de la carrera lanzó una lluvia de piedras hacia Makoto. Y solo el impacto de las rocas fue suficiente para arrancarle pedazos del cuerpo. Luego Kongu saltó desde arriba, listo para dar una patada devastadora. Declaró: no saldrás vivo de este lugar. Hubo una explosión, pero tan pronto como Kongu aterrizó, Makoto ya estaba cargando directamente hacia él. Un puñetazo directo, justo en el centro de su rostro. Pero el bastardo solo sonrió. ¿Eso es todo lo que tienes? Y con eso contraatacó con un golpe brutal, estrellando a Makoto contra la pared. Mientras caminaba hacia adelante, empezó a notar algo extraño. ¿Por qué está temblando el mocoso? Entonces se rió, lo sabía. Es por el miedo, ¿verdad? El terror que te hice sentir todo este tiempo está grabado en tu cuerpo. Makoto estaba corriendo con el rostro desesperado, pero estoy seguro de que este bastardo estaba jugando ajedrez en 4 dimensiones contra este idiota. Kongu lentamente preguntó: ¿recuerdas los días en que fuiste torturado? Mientras tanto, a sus espaldas, Makoto activó el poder de su brazo. El ataque vino por detrás, pero Kongu simplemente lo desvió con el codo, destrozándolo. Ese truco es demasiado simple. No voy a ser derrotado por algo tan débil. Y con eso, le dio un golpe brutal en el estómago a Makoto y lo siguió con otro en la cara. Mientras hablaba, Kongu mencionó que tenía curiosidad por saber cómo Makoto se había vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Si no quería responder, entonces lo golpearía hasta dejarlo inconsciente como siempre, hasta obtener la verdad. Pero lo que realmente quería saber era: si Makoto estaba allí, entonces ¿dónde estaba su hermana? La rutina, como siempre, sería mucho mejor si después de golpearte pudiera pasar un rato con tu hermana. Este bastardo ya necesita morir. Makoto, furioso, intentó moverse, pero fue aplastado una vez más. Kongo luego comentó que parecía que tendría que inmovilizar a Makoto para que no se regenerara. Sin embargo, cuando miró hacia la sangre, el cuerpo de Makoto ya no estaba. El protagonista estaba ahora detrás de él, rodeado por una aura extraña, y el idiota finalmente notó: la regeneración de Makoto se había vuelto aún más rápida. En un segundo desapareció, y luego reapareció al lado de Kongo con el puño listo para golpear. Pero aún así, Kongo logró contraatacar con su propio puñetazo, rompiéndole los dedos a Makoto. Kongo lo elogió: de verdad te volviste más rápido, pero contra mi poder es inútil. Tu regeneración no podrá seguir el ritmo. Con eso, le arrancó otro brazo y luego le dio una patada brutal al otro. Makoto volvió al suelo otra vez, completamente desmembrado. Kongo sonrió: tu mayor debilidad es que dependes tanto de regenerarte. Ni siquiera sabes cómo defenderte bien. Pero entonces, Makoto comenzó a reírse. Kongo frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso? Makoto sonriendo respondió: solo estoy feliz porque sigue siendo el mismo idiota de siempre. Fue entonces cuando Kongo notó algo extraño. Todos los miembros que le había arrancado ahora brillaban con un aura. Makoto dio la orden y cada extremidad cercenada se elevó en el aire, cargando directamente hacia Kongo. Kongo se defendió fácilmente, burlándose. ¿De verdad crees que puedes ganar con algo así? El problema, esta vez, los brazos estaban esquivando sus ataques. Estaban rodeados por una aura misteriosa. Y Makoto declaró: ese miedo que grabaste en mi cuerpo, ahora voy a devolvértelo por completo. Con eso, Makoto dio un puñetazo directo al brazo de Kongo y este se desintegró al instante. A diferencia de Makoto,
Kongu no tenía regeneración. Makoto sonrió de lado. Hora de una pequeña prueba de fuerza. Kongu, enfurecido, gritó a sus subordinados: «No los perdonaré por esto», y cargó hacia adelante con otro puñetazo. Pero Makoto llamó a todos sus brazos cercenados, fusionándolos con el suyo propio. Y con eso, creó un puño gigantesco. Y dio un golpe devastador directamente en el brazo restante de Kongu. El idiota salió volando, perdiendo otro miembro en el proceso. Makoto sonrió. «Entonces, ¿cómo se siente? Perder en términos de fuerza. Hoy vas a aprender lo que se siente tener el miedo grabado en tu cuerpo». Una semana después de la pelea, en los salones del gremio Byakuren, Kira preguntó cómo iban los preparativos para la nueva mazmorra. Seiya respondió que casi habían terminado. Había estado trabajando duro para asegurarse de que tuvieran éxito y que finalmente vengarían a Taru. Pero curiosamente, Kira preguntó: «¿Quién es ese tal Taru?». Seiya se quedó confundido, pero al mirar el rostro de Kira parecía estar hablando en serio. Entonces de repente la expresión de Kira cambió y se echó a reír diciendo: «Es broma». Seiya rió con incomodidad, pidiéndole que no bromeara con eso. Luego mencionó casualmente que no había visto mucho a Kongu últimamente. Kira se encogió de hombros. Probablemente está corriendo como loco tratando de encontrar a esos hermanos. Después de todo, eran los sacos de boxeo perfectos y eso le encantaba. Seiya sintió de acuerdo. Sí, no puedo esperar al día en que regresen. Va a ser perfecto. Los entrenaremos desde cero otra vez. Entonces, alguien vino corriendo por los pasillos del gremio gritando por ellos. Se dieron la vuelta solo para recibir noticias urgentes. Había llegado un paquete, pero había algo extraño en él. Al darse cuenta de que algo no andaba bien, Seiya y Kira corrieron hacia allí. Sagiri les advirtió: «Será mejor que se preparen para lo que están a punto de ver». Cuando abrieron la caja, ya sabíamos lo que había dentro, ¿verdad? Kongu, cortado en 39,000 pedazos. Un poco más tarde, en una sala de reuniones, Sagiri usó magia y confirmó: «No hay duda, estos son restos de su cuerpo». Seiya, furioso, golpeó la mesa. Sagiri, aún impactada, preguntó: «¿Quién haría algo así?». Kira comentó con calma: «Si alguien se tomó la molestia de enviarnos sus restos, significa que guarda un gran rencor contra nosotros». De inmediato, Sagiri declaró: «Tienen que ser esos hermanos». Seiya no podía creerlo, pero Kira lo sospechaba desde que Taro fue asesinado. Aunque era más débil que nosotros, seguía siendo mucho más fuerte que un cazador promedio. Y ahora con Kongu muerto, es un hecho, esos hermanos de alguna forma se hicieron más fuertes. Seiya se negó a creerlo. No hay forma de que hayan alcanzado ese nivel en tan poco tiempo, lo suficientemente fuertes como para matar a uno de los más poderosos del mundo. Pero Kira simplemente les dijo: «Entonces pregúntense, ¿cómo nos hicimos fuertes nosotros?». Seiya respondió que era fácil. Habían seguido matando a esos monstruos y subiendo de nivel. Kira entonces dijo que debió haberlo notado. Últimamente ya no estaban ganando tanta experiencia, pero esos hermanos probablemente se habían estado matando entre ellos mientras se regeneraban, lo que les permitió ganar fuerza rápidamente, matar a Taro y vengarse. En ese momento, ambos quedaron impactados. Sagiri les pidió que se calmaran y se concentraran. También se sentía mal por la muerte de Shikara, pero necesitaban decidir qué hacer ahora. Usó un hechizo de estabilización mental en Seiya y le dijo que descansara. Él se levantó y le agradeció. Curiosamente, Kira también le dijo que se fuera, que quería quedarse solo un rato. Ella aceptó y salió de la sala. Entonces, se acercó a la caja, tomó el brazo de Kongu y declaró: «No me voy a dejar intimidar por esto». Lo arrojó todo a un lado diciendo: «Si creen que se van a vengar, están delirando. Matar a ese tipo fue impresionante, sí, pero también fue una estupidez». Luego, aplastó uno de los ojos de Kongu murmurando: «Esos hermanos pronto probarán la amargura de la venganza». Lo que Kira no sabía era que ese ojo pertenecía a Makoto y lo había visto todo. Makoto había querido quedarse más tiempo para reunir más información sobre su base, pero estaba preocupado por Minori, así que era mejor regresar. Aún así, entregar ese paquete fue la excusa perfecta para hacer algunas compras. Una de las cosas más importantes que compró: un osito de peluche como regalo para Minori. Saltaba de tejado en tejado cuando vio a un grupo de hombres en un callejón. Otra persona huía, con una capucha que se parecía mucho a la suya. Eso era extraño, normalmente no había violencia en esa zona ya que estaba controlada por Byakuren. El grupo acorraló a la chica diciéndole: «¿No vas a escapar esta vez?». A través de la capucha pudo ver, se parecía mucho a Minori. Y justo cuando los hombres estaban a punto de hacer algo, Makoto apareció detrás de ellos y le dio un puñetazo en la cara a uno antes de que siquiera supieran lo que había pasado. Estaba a punto de decirle a la chica que corriera, pero en el momento en que se quitó la capucha, Makoto se quedó congelado del shock. Por supuesto, no vamos a saber cómo es su rostro todavía. Mientras tanto, Minori estaba esperando en el bosque. Después de mucho tiempo, Makoto finalmente llegó. Ella preguntó de inmediato: «¿Quién es esa persona que llevas en brazos?»
gritos, Makoto le dijo que se calmara primero y que mirara bien. La chica tenía una cicatriz en forma de X en el rostro, pero aparte de eso era idéntica a Minori. Próximo capítulo, Ishiki Seiya. Sin duda, él era el próximo objetivo. Seiya era el orgulloso comandante del gremio Byakuren, un espadachín de rango S con las mejores técnicas de espada del mundo. Apuesto, amado por las mujeres y alguien que fácilmente hacía amigos. Se decía que era quien mantenía el ambiente del gremio tan agradable. Pero claro, solo los que vivían cerca de ese bastardo sabían cómo era en realidad. Una mujer sostenía una copa de vino, pero en el momento en que la dejó caer por accidente, Seiya la golpeó en la cara. Al igual que el resto de ellos, ese tipo estaba completamente loco. Luego, frente a Minori, dijo: al final tú eres la mejor de todas. A diferencia de las demás, puedo hacer lo que quiera contigo y nunca te rompes. La cortó y añadió: siempre son los mejores gritos. Makoto gritó que se detuviera, pero todo lo que recibió fue un tajo con la espada. Seiya le dijo que se callara. Torturar hombres no tiene nada de divertido. Agarró a Minori por el cuello sonriendo. Pero esto sí que es divertido. Algún tiempo después, Seiya tarareaba para sí mismo caminando por los pasillos del gremio. Entonces, por el rabillo del ojo, vio a Kira y Taru hablando. Esa zona estaba fuera de límites. Entonces, ¿qué estaban haciendo allí? Intentó escuchar, acercándose con sigilo para que no lo notaran. Pero Kira dijo su nombre. No te quedes ahí espiando de esa manera. Seiya, avergonzado, dio un paso al frente con dudas, diciendo que solo quería saber qué hacían allí. Kira dijo casualmente: no es nada especial, pero si tienes curiosidad puedes echar un vistazo también. Con eso, entraron en una sala, donde estaban produciendo incontables clones de Minori. Seiya quedó atónito. Kira explicó: el plan es crear la mayor cantidad posible. Así será más eficiente para subir de nivel. Todo lo que necesitábamos era combinar el talento de Taro con el dinero y la tecnología de Byakuren. Y ahora es posible. El problema, la técnica de regeneración aún no estaba completa. Los clones seguían descomponiéndose y todavía no estaban ganando puntos de experiencia al matarlos. Taro explicó: he probado todo lo que sé, así que estamos pensando en abandonar este proyecto. Seiya preguntó: ¿por qué simplemente desecharlos así? Taro respondió: porque la original nunca muere, así que es mucho mejor de esa manera. Kira asintió: estoy de acuerdo, pero si ese es el caso, quiero uno de estos clones para mí. Taro se encogió de hombros. Está bien, pero solo para que sepas, son inútiles, no tienen voluntad ni emociones, no dan puntos de experiencia, no sirven para nada, eran básicamente solo muñecas que seguían órdenes. Seiya, sin embargo, dijo que para él eso era perfecto. Confundido, su amigo preguntó por qué le gustaba a alguien así. Kira respondió: nunca lo vas a entender. Lo que yo disfruto es tener control total y absoluto sobre la vida de alguien. Kira sonrió de lado. Lo veo claro. Estás obsesionado con que las personas dependan de ti. Realmente era la peor basura de ese lugar. Aparentemente el clon le había contado todo a los hermanos. Minori, obviamente impactada, jadeó, pero Makoto rápidamente le pidió que se calmara. Luego preguntó: ¿todos los clones están con Ishiki? La chica asintió. Sí, no sé los detalles exactos, pero parece que tiene al menos una docena de ellos. Makoto entonces comentó: pero según tu historia, se supone que los clones no tienen emociones. Y sin embargo, tú sí. La chica dudó antes de responder. La verdad, no sé por qué tampoco. Un día, mientras trabajaba, vi una noticia sobre ustedes dos en la televisión, y algo despertó dentro de mí, una mezcla de resentimiento y ganas de escapar. Así que huí. Makoto entonces dijo: tal vez podamos usar estos clones para matar a Ishiki. La chica preguntó: ¿qué quieres decir con eso? Makoto explicó: creo que los clones no tienen emociones, lo que significa que cuando estás cerca de ellas, baja la guardia. Sin embargo, Minori frunció el ceño. ¿Estás pensando en usar a esas chicas para pelear? Makoto asintió. Sí, después de todo, en el peor de los casos, solo morirían. Minori le dio una bofetada en la cara. No puedes pensar así. Aunque esas chicas nunca pidieron nacer, están vivas. Matarlas así no tiene sentido. No deberías decir cosas como esa, porque al final fueron creadas usando mis células. Makoto, sin embargo, respondió fríamente: no deberían ni existir. Es natural que yo acabe con esto y me vengue. Pero Minori se puso de pie diciendo: entonces solo estarías sacrificando a otros para lograr tus propios objetivos. Y en ese momento, Makoto lo comprendió. Si hacía eso, no sería diferente de esos malditos. Minori apretó los puños. No lo entiendes. Yo también quiero venganza y quiero salvar a esas chicas. Por lo que él está haciendo con mis hermanas, quiero matar a Seiya con mis propias manos. Makoto respiró hondo. Está bien, entonces las salvaremos a todas. Los hermanos asintieron entre sí y la chica le agradeció. Con eso, el dúo dinámico salió de la cueva. Mientras tanto, en una mansión de la ciudad, Seiya estaba azotando a una de las sirvientas, porque una de ustedes se despertó y escapó. Y lo que es peor,
porque ninguna de las otras la detuvo. Luego les ordenó a todas: salgan ahí fuera y encuentren a su hermana desaparecida. Siguiente escena: un callejón de la ciudad. Una de las chicas estaba siendo perseguida. Tropezó con una caja y cayó al suelo. Inmediatamente las otras clones la sujetaron. Era la que tenía la cicatriz en forma de X, la misma que había estado en la cueva. Ella informó a través de un dispositivo: número 3, objetivo capturado. Sin embargo, desde arriba, los hermanos estaban observando todo. Parece que la que en realidad fue capturada era Minori. El clon preguntó: ¿no está corriendo un riesgo la original al hacer esto? Makoto respondió: no te preocupes, ella ya ha pasado por mucho. Además, obviamente van a ir por ella también. Cuando llegaron al lugar, Makoto estaba impactado. La mansión de ese bastardo es mucho más grande de lo que pensaba. Luego vimos lo que ocurrió antes de eso. Mientras Minori dibujaba la X en su rostro, Makoto le entregó un auricular. Ella estaba confundida, pero él explicó: si usas tu habilidad de manipulación corporal, podrás escuchar lo que sucede afuera. Si estás en peligro, aunque sea por un segundo, solo grita y yo entraré. Y ahora, afuera, solo estaba esperando el momento adecuado. Las clones llamaron a la puerta. Entraron y anunciaron que habían traído a la número 5, la que había escapado. Seiya preguntó de inmediato: ¿por qué huiste? Ella se inclinó. Lo lamento. Vi una sombra sospechosa afuera y la seguí, pero ya me encargué de ella, así que el problema ya está resuelto. Seiya la advirtió: si vuelves a actuar por tu cuenta, serás eliminada. Mientras se acercaba a ella, su teléfono sonó. Kira lo llamaba para una reunión, así que Seiya tuvo que irse, pero ordenó a las otras clones: maten a la que se escapó. Por supuesto, Makoto escuchó todo y estaba confundido. Las clones llevaron a Minori a una habitación. Cuando entró, quedó horrorizada. Dentro había incontables cuerpos de ella misma. Lo único en lo que podía pensar: esto es demasiado cruel. Se volvió hacia las demás y les suplicó: tienen que escapar antes de que les pase lo mismo. Pero la chica inclinó la cabeza. ¿Por qué huiría? Servir al amo es lo único que debemos hacer. Minori la miró sin poder creerlo. ¿No entiendes lo que estás haciendo? Las chicas asintieron. Por supuesto, solo estamos desechando los cadáveres. Minori apretó los puños. ¿Pero no se dan cuenta de que esto está mal? Si se quedaban atrapadas allí, nunca encontrarían la felicidad. Pero las pobres muñecas ni siquiera sabían qué era la felicidad. Fueron creadas para servir a su amo, y eso era todo. No necesitaban tener ese tipo de conciencia. No importaba lo que él quisiera u ordenara, ellas obedecerían, porque al final no eran más que objetos. Afuera de la mansión, Makoto estaba furioso después de escuchar eso. Dentro, Minori se negó a aceptarlo. Esto está mal. Pero la otra muñeca simplemente no estuvo de acuerdo. No lo está. Minori, frustrada, gritó: sé muy bien que esto es lo más horrible que existe. Abrazó a la chica y le preguntó: ¿esto no te duele? Pero la chica simplemente le ordenó: suéltame. Aún así, Minori tomó su mano diciendo: no te preocupes, te voy a salvar. Justo en ese momento, Seiya pateó la puerta. ¿Quién te dio permiso para hablar? Todas las clones se inclinaron de inmediato y se disculparon. Seiya se acercó a Minori y le dio una bofetada en la cara. Así que sí eres la misma de antes, la que siempre causa problemas. Parece que llegó el momento de deshacerme de ti. Minori recordó todo lo que él le había hecho y lo miró directamente a los ojos. Por supuesto, eso no le gustó. Pero entonces, una de las clones detrás de él habló de repente: espera, por favor. Aún así, Seiya le dio un codazo en el cuello y preguntó: ¿ahora me estás dando órdenes? Estoy harto de que todas hagan lo que quieran. Así que esto se termina aquí. En ese momento, cuando alzó su espada para atacar, Minori se lanzó al frente para bloquear el golpe. Seiya vaciló. No entendía por qué las clones la estaban protegiendo, porque parecía que las clones realmente estaban cooperando entre ellas. Fue entonces que cuando olió algo extraño en la sangre. Al mismo tiempo, Minori le lanzó algo, pero él lo atrapó en el aire y lo cortó con su espada. Entonces sonrió: así que eres tú, la verdadera. Afuera de la mansión, Makoto lo entendió al instante. Es mi turno de entrar. Irrumpió por la ventana, pero en ese momento, la alarma sonó. Seiya sonrió. Así que el hermanito ya viene en camino. Pero para él no importa, porque nunca logrará llegar hasta aquí. Minori exigió: ¿qué quieres decir con eso? Seiya reveló: esta mansión está protegida por incontables unidades de ella, y como todas se ven exactamente como tu hermana, me pregunto cómo lo va a manejar. Dentro de la mansión, Makoto corría por los pasillos, esquivando cada ataque. Pero entonces, un hacha de batalla le cortó el hombro. Al mismo tiempo, Minori apareció embistiendo al atacante con el hombro. ¿Qué estás haciendo? Él es nuestro hermano original. No deberías atacarlo. Pero las clones permanecieron sin emociones. Las órdenes del amo son eliminar a cualquier intruso. Él no es la excepción. Y ahora, incluso tú eres considerada una enemiga. Así que serás eliminada. Minori no podía creerlo. Incluso las clones estaban en su contra. Makoto, sin embargo, le dijo: apártate. Está bien. Tengo una forma de manejar esto. ¿Se puso la máscara? No te preocupes. Mientras tanto, con Seiya estaba cortando a Minori. Ya entiendo, la que la protegía era esa chica clon. Demonios.
Todas se ven iguales. Hasta yo me estoy confundiendo. Seiya agarró a la clon del cabello, la olió y empezó a babear como un lunático. La original sí se siente diferente. Entonces la lanzó contra la pared, mientras las otras clones se quedaban quietas sin hacer nada. Se echó a reír mirando al cielo. Hoy será un día perfecto. Me divertiré contigo y luego mataré a tu hermano. Pero lo que realmente quería saber, ¿por qué regresaste después de escapar? Tal vez extrañabas todo lo que te hacía. Minori, sin embargo, lo miró con puro odio. Jamás te perdonaré por todo lo que has hecho aquí. Seiya se detuvo. Finalmente entendió. Ella no estaba ahí solo por venganza por su tortura. También había venido a salvar a esas muñecas. Mató a una de ellas y comentó casualmente: de verdad eres una chica diligente hasta el final. Minori gritó. Se lanzó a atacarlo, pero Seiya esquivó con facilidad. Con un movimiento rápido la cortó y luego le dio una fuerte patada. Alzando su espada hacia otra clon, declaró: para mí, todas ustedes no son más que muñecas. Y con eso la eliminó. Minori, arrastrándose desesperada, comenzó a usar su habilidad de regeneración para curar a la otra chica. La mirada en sus ojos, rabia y desesperación le hizo sonreír a él. Una vez más, la atacó sin piedad. La dejó colapsada en el suelo, notando que comenzaba un hechizo de invocación, pero sin dudarlo. Cortó a otra clon diciéndole: no te muevas, tienes que entender la posición en la que estás. No importaba cuán desesperada estuviera por salvar a esas chicas, para él no significaban nada. Se rió. Sé que estás tratando de salvarlas, pero deberías pedirlo como se debe. Tal vez, si te arrodillas, deje vivir a algunas. Por supuesto, Minori se negó, pero entonces mató a otra. Luego, con un golpe rápido, hirió a una más y sonrió. Si no obedeces, no voy a detenerme. La estaba golpeando sin piedad. No sé por qué, pero esto me llenó de rabia. Tuve que saltarme algunas partes porque no podía soportar verla sufrir otra vez. Y justo cuando iba a hacer algo más, nuestro protagonista llegó. Puño directo al rostro. Exactamente lo que queríamos. Estaba tan furioso que tuve que ver las siguientes páginas, porque no iba a quedarme viendo cómo ella sufría otra vez. El tonto de Seiya salió girando por la habitación, y en ese momento el protagonista fue a ponerle una chaqueta a Minori y a disculparse. Ella dijo que sabía que su hermano mayor vendría, pero ese maldito hermano se tardó una eternidad. El imbécil de Seiya se arrastraba por la pared, tratando de entender qué había pasado con todos los clones de la mansión. ¿Cómo podía ese chico tener el descaro de destruir esas muñecas que se parecían exactamente a su hermana? Makoto simplemente respondió que nunca mataría a su hermana. Lo que hizo fue incapacitar a todas. Seiya respondió que Makoto realmente era un tipo aburrido. Si fuera él, habría hecho cosas mucho más interesantes. Como castigo, iba a capturar a Makoto y a su hermana y volver a jugar los mismos juegos retorcidos de siempre. Pero el protagonista dijo que esta vez no sería tan fácil. Se lanzó para dar otro puñetazo, pero con un movimiento rápido, Seiya sacó su espada y logró defenderse. En el momento en que el protagonista retrocedió, Seiya preparó un tajo y lanzó un ataque instantáneo cortando el aire. El golpe dio limpio y realmente parecía que había atravesado a nuestro chico arrancándole una mano. Pero lo que Seiya aún no había aprendido era que Makoto podía controlar sus extremidades separadas. Y con eso, la mano voladora golpeó las costillas de Seiya, lanzándolo contra toda la pared. Aterrizó en medio del pasillo, rodeado por un montón de Minoris. Inmediatamente gritó para que formaran una pared. Por alguna razón, pensé por un segundo que no obedecerían, como si fuera uno de esos momentos en que dijeran: no, vamos a defenderlo al hermano de nuestra clon. Pero no, lo defendieron de todos modos, y Makoto dijo que era un descarado. Pero entonces, todo raro y espeluznante, Seiya dijo que esas muñecas le pertenecían y estaban destinadas a hacer lo que él quisiera. Cansado de eso, Makoto le dijo que se callara, y las primeras muñecas comenzaron a atacarlo. Seiya esquivó fácilmente los ataques, deslizándose entre ellos, pero luego comenzó a reconocer y confundir a algunas de ellas con Minori. Dudó por un segundo, y una vino a atacarlo con una espada. Al mismo tiempo, la verdadera Minori, de vuelta en la habitación, gritaba su nombre. Hombre, pero también la atacaron por la espalda. Oh, por Dios. Gracias al cielo que esos dos bastardos son necrófagos, pero ahora lo están capturando como un completo idiota. Cuando uno de los clones se acercó, él estaba sangrando y le suplicó que dejara de hacerle daño así. Mientras estaba mentalmente afectado por todo, Seiya aprovechó la oportunidad y lo golpeó por la espalda, diciendo que el chico realmente se alteraba cuando se trataba de su preciosa hermana. Makoto se disculpó porque ella estuviera sufriendo otra vez, pero por supuesto la muñeca solo respondió que ese era su trabajo. Aún así, insistió en que no era su culpa, ya que solo seguía órdenes. Luego se volvió hacia Seiya, quien desenvainó su espada y le dijo que dejara de mirarlo así. Seiya intentó unos cuantos ataques más, pero Makoto logró esquivarlos. El problema fue que en el momento en que ganó algo de distancia, el tipo se fue a matar otro clon. Y justo en ese momento, el tonto volvió y recibió el golpe. Seiya estaba divertido preguntándose si el chico ni siquiera iba a intentar resistirse. Pero al mirar a Minori, dijo que no tenía elección. Si intentaba escapar, ella sería la que sufriría. Entonces activó la técnica de la gran espada y cortó a Makoto en unas 26 partes. El chico cayó al suelo como si lo hubieran comprado en 12 cuotas con tarjeta de crédito. Y ahí viene ese maldito Seiya otra vez diciendo que si Makoto se quedaba en el suelo, él podría
podría pasar un tiempo con su hermana. Eso es todo lo que este tipo sabe decir, pero para su desgracia, Makoto parecía estar entrando en una transformación. Su cuerpo se regeneraba y estaba rodeado por un aura roja. Aún así, Seiya le dijo al chico medio muerto que dejara de insistir. Makoto, sin embargo, se recuperó y siguió protegiendo a los clones. Ellos empezaron a decir que no entendían por qué los protegía tanto. Makoto dijo que no necesitaba ninguna razón para proteger a su hermana. Finalmente, esas muñecas parecían mentalmente afectadas. ¿Acaso estos enfermos finalmente van a despertar a la vida? Por supuesto, Seiya dijo que era una tontería, que ninguna de ellas era realmente su hermana. Todas eran solo experimentos biológicos conducidos por el gremio Byakuren. Al final no eran más que muñecas y les ordenó que lo mataran. Quien lograra acabar con él primero serviría a Seiya para siempre. Sin embargo, por primera vez todas se quedaron quietas. El tonto rubio insistió diciéndoles que obedecieran ya y que no lo ignoraran. Pero las muñecas estaban vacilantes, sin saber cómo actuar. Se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Entonces, desde la habitación, Minori dijo que por fin parecía que todas habían entendido. Ya habían sufrido suficiente y era hora de apoyar a quien las protegía. Ya deberían haber comprendido quién era el verdadero enemigo. Seiya notó que lo estaban mirando fijamente y les pidió que esperaran. Pero al mirar hacia atrás, a los lados y hacia arriba, se dio cuenta de que el chico no tenía a dónde correr. Solo entonces me di cuenta. La que tenía la capucha, la que dijo que entendía la verdad. Ella no era Minori. Chicos, este tema de los clones es complicado. Cada vez que pienso que es la chica, me están engañando. Hombre, basta. Esta historia me está destruyendo. Me están dando una paliza de 10-0. Ahora tiene sentido. Minori en realidad está confundida allá con el tonto de Makoto, tratando de entender por qué las muñecas están reaccionando así. Las muñecas explicaron que todas son clones de Minori. A nivel genético, eran básicamente el mismo ser. Parece que escenas del pasado, junto con la constante protección de Makoto, despertaron algo en todas ellas. Comenzaron a darse cuenta de que desde el principio él había venido a protegerlas. Makoto notó que algunas de ellas parecían tener esta habilidad de manipulación física, algo que permitía al usuario principal controlar partes que habían sido separadas. Y aparentemente, a través del mismo canal por el cual funciona esa habilidad, Minori había compartido accidentalmente recuerdos del pasado. En otras palabras, ahora estaba ayudándola sin querer a despertar a la realidad. Ella gritó diciendo que él era el maestro aquí y que solo deberían obedecerlo a él. Pero tres ya estaban de pie frente a él mientras insistía, y de repente declararon que cualquiera que lastimara a su hermano mayor era un enemigo. Cansado de todo, dijo que bien, los cortaría a todos con su espada. Pero entonces Makoto bajó corriendo las escaleras, lo agarró del cabello y estrelló al tonto contra el suelo. Seiya ya estaba todo torcido, con una espada en la espalda y las manos perforadas para mantenerlo inmovilizado. Lo que Makoto quería ahora era descubrir cómo hacer que este tipo sufriera lo suficiente por todo lo que había hecho. En ese momento, Minori dio un paso adelante y dijo que, como lo había prometido, ella sería quien lo acabaría. Pero no estaría satisfecha a menos que pudiera terminar con él con sus propias manos. Por la forma en que tenía posicionadas las piernas y el ángulo del martillo, sí, ya sabe lo que viene. Hombre, en un abrir y cerrar de ojos, aplastó al tipo. Y lo aplastó una y otra vez, diciendo que solo se detendría cuando él ya no pudiera hablar. Pero, las muñecas también compartían esa rabia. Una de ellas incluso levantó la mano diciendo que eso no era suficiente. Habían sufrido de formas inimaginables, igual que todos los demás que habían muerto. Él necesitaba experimentar algo similar, pero aún peor. Makoto dijo que entendía, pero que vengarse completamente de ese tipo sería difícil. Las muñecas, sin embargo, estaban llorando, hasta que una de ellas dijo que en el sótano había una criatura peligrosa, un monstruo creado por el gremio Byakuren para ser utilizado como una especie de arma, pero de forma reproductiva. Creo que entiendes lo que eso significa, ¿verdad? Makoto preguntó si la criatura atacaría también a los hombres y la sirvienta dijo que sí. Parecía que una vez Seiya tuvo un problema con un cazador y lo arrojó ahí abajo. Makoto preguntó si Minori realmente quería hacer esto y ella dijo que sí, quería venganza y que él solo debía seguirla. En el sótano el tonto ahora estaba atrapado. Todos estaban mirando, se escribían comandos en el teclado y la bestia fue liberada. Con eso Seiya se encontró cara a cara con el emperador Waki. Makoto sabía que esta era una criatura extremadamente peligrosa, y una de las muñecas comentó que normalmente el monstruo solo tenía interés en mujeres, pero el gremio Byakuren había alterado a la criatura y ahora estaba interesada en todo. Minori les dijo que comenzaran y con eso se bajó el telón. Seiya se quedó ahí. Y lo que pasó, bueno, es obvio. Algún tiempo después, finalmente nuestro dúo dinámico pudo descansar un poco. Los dos estaban obviamente exhaustos después de toda la pelea en la mansión. Una de ellas les dijo que se quedaran ahí, que iría a preparar un poco de té. Un poco más tranquila, les agradeció por decidir deshacerse de Seiya de esa manera. Makoto dijo que era el momento perfecto. Él también había querido matar a ese tipo. X, la que había conocido en el bosque, dijo que aún así él había aceptado matar no a cualquiera, sino a uno de los hombres más fuertes de la ciudad. Por eso, ella ni siquiera sabía cómo agradecerle por haber liberado a todos ahí. Makoto insistió en que no necesitaba agradecerle. Él tenía sus propias razones para hacerlo, pero ahora quería echar un vistazo por la mansión. Necesitaba comida y más información sobre Byakuren. Ella dijo que sí, que podía ir, pero que quería quedarse allí y mirar hasta el final. Con eso le pidió al número 3 que guiara a nuestro chico. Mientras subían las escaleras, él preguntó qué planeaban hacer de ahora en adelante. Número 3 respondió que no tenía ni idea, ni siquiera su nacimiento había sido una elección. Eran solo creaciones al azar. No había lugar ni persona en este mundo que la aceptara. Makoto, por supuesto, dijo de inmediato: si el mundo entero no te acepta, entonces yo
lo haré. Incluso si no elegiste nacer, eso es suficiente. Estás viva. Ah, y ella se sonrojó y sonrió toda feliz. Pero no olvidemos, al final, este es el único anime que he visto con 38 hermanas, hombre. Una locura. En fin, ella ingresó la contraseña para la puerta y sonrió de vuelta diciendo que haría todo lo posible por sobrevivir. Pero hombre, parece que eso no salió muy bien porque de inmediato recibió un tajo en el cuello. Por parte del narrador, nada menos. ¡Qué demonios! Su cabeza rodó por el suelo como una bola de boliche. Y cuando Makoto miró hacia arriba, ahí estaba ese bastardo de Kira, diciendo que hacía tiempo que no se veían. Chicos, les digo, no hay forma de que esté preparado para esta pelea. Lo van a destrozar otra vez. Miren eso. El bastardo ya había matado a todos en la mansión. Incluso estaba preguntando dónde estaba ese maldito Seiya. Makoto no respondió y Kira dijo que no importaba. Solo estaba allí para celebrar su reencuentro. Pero por supuesto, antes de que comenzara la celebración, tenía que matar a todos primero. Kira cortó el aire y Makoto supo de inmediato cómo funcionaba el poder de ese tipo. Sus extremidades podían ser cortadas incluso desde la distancia. Kira incluso se burló de él diciendo que al parecer Makoto todavía no podía reaccionar a tiempo. Pero Makoto empezó a cerrar la distancia regenerando su mano. Cargó su puño y lanzó un golpe. Pero el bastardo lo esquivó. Todavía burlándose de él, dijo que Makoto era lento como siempre. Aún peor, incluso más lento de lo que esperaba. Makoto lanzó un combo, pero Kira solo respondió que atacar sin pensar era idiota. Un verdadero ataque debía hacerse así. Y sí, otro de los brazos de nuestro chico desapareció, con la casa partiéndose en pedazos. La mitad de la mansión quedó destrozada. ¡Qué demonios! La parte buena es que sin importar cuántos brazos, piernas o cabezas pierda Makoto, sigue vivo. Así que todo bien, más o menos. Dijo que Kira era un monstruo. Y Kira respondió que era gracioso oír algo así de alguien inmortal. Y justo porque dije eso, ahora algo está afectando su regeneración. Está intentando hacer crecer su brazo de nuevo, pero no funciona. Maldita sea porque lo gafé. Kira explicó que había aprendido a imbuir su espada con un elemento sagrado. Ahora, cuando cortaba a Makoto, tardaba más en regenerarse. Nuestro protagonista ya lo sabía. Kira era completamente diferente a los demás. Ni siquiera podía imaginar un escenario en el que ganara. Como mínimo tenía que asegurarse de que Minori escapara. Tratando de ganar tiempo y pensar en una estrategia, preguntó cómo los había encontrado Kira. Kira simplemente explicó que Seiya estaba enviando alertas constantemente. Así que en cuanto se detuvieron, vino a revisar. Y así, por pura suerte, se topó con toda la escena. Entonces dijo que ya había respondido una pregunta. Y que ahora era momento de que Makoto respondiera una también. Quería saber si la hermana también estaba en la mansión. Antes de que Makoto pudiera responder, el tipo ya se alejaba diciendo que no se preocupara, que no estaba buscando venganza por sus amigos. De hecho, estaba encantado de que estuvieran muertos. Ahora que todos se habían ido, estaba seguro de que los dos hermanos debían haber subido bastante de nivel. Lo que significaba que si los mataba otra vez, podría evolucionar de forma mucho más eficiente. Makoto solo respondió que ese tipo claramente no tenía todas las tuercas en su sitio. Seiya se rió y dijo que tal vez solo desaparecería. Entonces apareció de repente con una herida ya abierta en el pecho de Makoto. Makoto escupió sangre y Seiya inmediatamente empezó a subir de nivel como loco. Por supuesto celebró diciendo que esto era perfecto. Finalmente estaba empezando a sentir que podía evolucionar otra vez. Lo que no había notado era que ambos brazos caídos de Makoto, él los estaba sosteniendo por las piernas. Nuestro chico dijo que iba a matarlo, pero Kira estaba demasiado confiado diciendo, ni en sueños. Estalló una burbuja de luz azul, lanzó a nuestro chico hacia atrás y giró sus pequeñas manos hacia los lados. Esa era la habilidad del santuario sagrado y desafortunadamente sí, era la némesis de nuestro chico. Ahí estaba siendo cortado por todos lados sin poder regenerarse. Mientras tanto, Seiya estaba subiendo de nivel y le dijo a Makoto que se rindiera, porque con el poder que tenía actualmente, Makoto ni siquiera podía tocarlo. El pobre Makoto empezó a darse cuenta de que no solo estaba dándole experiencia al bastardo, sino que su regeneración no podía seguir el ritmo. Entonces Kira dijo que lo que buscaba era poder absoluto, y que no le importaba si venía de Makoto o de su hermana. Por eso le iba a dar una elección. Si Makoto iba con él ahora, dejaría que su hermanita escapara. Pero si se resistía, entonces lo capturaría. Y luego a ella también. Y ahí va nuestro chico considerando seriamente la oferta, preguntando si el bastardo no estaba mintiendo. El tipo dijo, por supuesto que no, pero depende de tu actitud. Pero vamos, hombre, uno nunca negocia con un psicópata así. Aún así, ahí va el pobre tonto haciéndonos enojar solo para que después disfrutemos su venganza. Golpeó su frente contra el suelo, rogando que simplemente se lo llevara a él. Todo lo que quería era que perdonaran a su hermanita. Kira se rió y preguntó si ya no le quedaba dignidad ni orgullo. Pero como Makoto se había humillado tanto, bien, no se llevaría a ella. Y todo lo que Makoto tenía que hacer era levantarse para que pudieran irse juntos. Solo que en el momento en que Makoto se levantó, el tipo, por supuesto, dijo que todo era mentira. Obviamente tengo que llevarla a ella también, dijo. Después de todo, así subiría de nivel más rápido. Pobre Makoto, humillado por nada. Pero bueno, al menos fue una humillación a corto plazo. Mejor eso que ser arrastrado y que la hermana aparezca después. Intentó lanzar un golpe, pero el tipo lo esquivó. Y espera, aquí viene
viene el escuadrón de muñecas. La número 10 gritó para que todas protegieran al hermano mayor. Kira estaba realmente impresionado de que aún quedaran tantas. Seiya realmente se había encargado de ellas. Apareció una que se parecía a Minori, preguntando si Makoto estaba bien. Él les dijo que se rindieran. No había forma de ganar contra él. Obviamente, con un solo movimiento de espada, el tipo las cortó a todas. Pero la número 10 dijo que sabía que no podían ganar. O todo lo que querían era ganar tiempo para que los hermanos escaparan. Le entregó un objeto que de inmediato llamó la atención de Kira. En el segundo siguiente, se lanzó hacia los tres. Mientras tanto, la número 10 dijo que ya que él las había salvado del infierno, ahora era su turno de salvarlo a él. La habilidad de teletransportación instantánea se activó, y los dos desaparecieron justo frente al bastardo, que se quedó en estado de shock. La teletransportación instantánea consume una cantidad absurda de maná. Fue entonces cuando vio a la número 10 colapsada en el suelo y entendió de inmediato lo que había pasado. Miró a las chicas y dijo que incluso si todas lo atacaban a la vez, no podrían ganarle. Pero de repente empezaron a soltar sus armas. Estaban eligiendo la libertad absoluta y hombre, se estaba poniendo realmente dramático ahí dentro. Revelaron un pequeño truco de su creación. Desde el principio, Taro había planeado una forma de eliminar a cualquiera de ellas que causara problemas. Fue entonces cuando Seiya vio algo grande y salvaje. Y obviamente estoy hablando de esos enormes cristales brillantes instalados justo debajo de sus clavículas, chicos. Cada una de las muñecas tenía este circuito mágico implantado, era una especie de bomba biológica. Y con eso todas se despidieron de Minori mientras una explosión arrasaba la casa de Seiya. Oh, la siguiente es Sajiri. Oh, hombre, apareciste al principio del capítulo, mi bombón. Quiero decir, mi pequeña maga, estás perdida. Es considerada la mujer más hermosa del gremio Byakuren. Para ser justos, es prácticamente la única mujer en el gremio, ¿cierto? Pero aún así, sí, es verdad. Obviamente, con esa figura gruesa y curvilínea, definitivamente atrajo mucha atención. Y la mayoría de los tontos se enamoraron de ella. Sin embargo, solo aquellos que habían pasado un ratito divertido con ella o estaban a punto, conocían el verdadero secreto. Oh, chico, ahora me da miedo descubrir el secreto de esta mujer. Cuando el tipo abrió la puerta, saltó del susto. Sí, ahí estaba ella bañada en sangre. ¿Ese es el gran secreto? Quiero decir, no parece tan secreto. Conozco a un montón de tipos que igual irían tras ella como si nada estuviera mal. Sin dudarlo, menos mal que yo no soy uno de esos tipos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces pasamos a 6 meses antes. Hora de que ella haga algo malvado para que entendamos por qué tiene que morir. En medio de una habitación dijo que tenía curiosidad por ver cuánto había recolectado. Mirando los datos en la computadora, decía 50%. Ella parecía satisfecha, pero decidió que era hora de acelerar las cosas. Los hermanos estaban sufriendo y de repente dijo que esto no estaba funcionando. No podían detenerse ahora. Dios mío, tenía unos pequeños cortes en las piernas. Detalles diminutos en realidad. Supongo que para sacar sangre o algo así. Sí, definitivamente estaba recolectando sangre. ¿Pero para qué? Dijo que sabía que no subía de nivel haciendo eso, pero no le importaba. Todo lo que quería era obtener su sangre. La mujer loca dijo que siempre imaginó que los no muertos se veían como zombies. Nunca pensó que su piel sería tan suave, o que al regenerarse volvería como la piel de un bebé recién nacido. Esa chica tenía el sueño que toda mujer desea, juventud eterna. Ese para ella era el objetivo definitivo, porque con belleza eterna, el dinero y los hombres serían las cosas más fáciles del mundo. Odiaba a esos dos hermanos que estaban a punto de obtener todo lo que ella siempre quiso sin siquiera intentarlo. Pero estaba bien. Mientras tuviera su sangre, no tenía de qué preocuparse. Solo un vaso de su sangre haría que su piel volviera a ser joven. Espera, ¿un solo vaso era suficiente? Entonces, ¿para qué tanto alboroto, chica? ¿Estás tratando de abastecerte para una fiesta o algo así? Incluso Kira por ahí está pensando que esta mujer está completamente loca. Y ahora, en el momento presente, estamos en medio de un bosque, en algún tipo de círculo mágico. Es Kira teletransportándose pero sin encontrar a nadie. Entonces toca su reloj y llama a Aya explicándole que esos malditos hermanos mataron a Seiya y escaparon, preguntando cuándo los iba a encontrar. Desesperada, ella empieza a gritar diciendo que no le importa un carajo ese maldito Seiya. Quiere saber dónde están los hermanos porque necesita esa sangre. Kira, sin embargo, quiere saber por qué tiene tanta prisa. Según él sabe, tiene mucha sangre almacenada. Sajiri entonces explica que la sangre tiene que ser fresca. De lo contrario, no funciona. Oh, maníaca. Si ese es el caso, ¿por qué recolectabas 15 litros por día? Esta psicópata está completamente fuera de sí, diciendo que a este ritmo su belleza juvenil y elegancia desaparecerán. Obviamente Kira solo dice que no le importa nada de eso, pero Sajiri empieza a gritar órdenes diciéndole que vuelva al trabajo y capture a los dos. Sí, claro, Kira solo pregunta cuándo exactamente se volvió lo suficientemente importante como para darle órdenes. Si quería esa sangre con tantas ganas que fuera a buscarlos ella misma. Sus objetivos ya no estaban alineados. Desde ahora irían por caminos separados. Y que se calmara también, con ese enojo le iban a salir arrugas. Furiosa, Sajiri aparentemente quemó toda la base. Mientras tanto, Makoto se despertaba en el bosque mirando a Minori. Le preguntó dónde estaban y ella explicó que era una mazmorra regional. Inmediatamente quiso saber dónde estaban los demás, y ella simplemente le indicó que ya no estaban. Golpeó la pared con rabia, recordando todo lo que había pasado para intentar salvarlos. Una vez más prometió proteger a alguien, y no pudo. Minori lo abrazó y le dijo que no se odiara a sí mismo. Él había hecho lo mejor que pudo y todos entendían que no había nada más que pudiera haber hecho. Makoto, sin embargo, todavía pensaba en venganza. Dijo que tenían que hacerlos pagar
pelear por todo. Minori dijo que estaba bien. Al final, las chicas entendieron sus razones y todas estaban de su lado. Además, su último mensaje fue que los dos vivieran por ellas. Pobre Makoto estaba llorando, no solo porque todos habían muerto, sino porque se sentía débil como el infierno. Seguía diciendo que quería volverse más y más fuerte, y Minori estuvo de acuerdo. Con eso, los dos se tomaron de las manos, jurando volverse más fuertes. Pensé que estaban a punto de apuñalarse entre sí o algo así, pero no, solo estaban cazando en la mazmorra. Minori explicó que después de la muerte de Seiya hubo otro anuncio de Byakuren. Makoto pensó que era por la muerte del chico, pero en realidad la recompensa por matarlos había aumentado a 5.000 millones. Obviamente una cantidad absurda, y con un precio así, ahora todo el mundo los estaba persiguiendo. Sin muchas opciones reales, siguieron caminando por la mazmorra hasta que Makoto le dijo que se detuviera. Algo estaba apareciendo frente a ellos. Con ojos de lagarto, parecía una especie de dinosaurio dragón. Aunque creo que los dragones son solo dinosaurios con alas, ¿no? Sí, creo que es eso. Y ya estaba cargando un aliento de fuego. O lo estaba, porque en el siguiente capítulo de repente tenía la boca cerrada otra vez. Supongo que se olvidaron de que ya estaba atacando. Minori entró en pánico diciendo que debían volver a la mazmorra. Pero Makoto lo sabía. A 5.000 millones por cabeza, mejor correr hacia adentro, no hacia afuera. La criatura siguió cargando su ataque y luego lanzó fuego directamente hacia ellos. Se elevó en el aire y los pobres tontos fueron arrojados a un lado. El bosque fue arrasado, pero al menos parecía que la bestia se alejaba volando. O no, o porque ahora estaba dando la vuelta, dejando a Minori en un pánico total. La criatura cargó más ataques, disparando mientras ellos corrían por el bosque hasta que encontraron un pequeño pueblo en medio de la nada. Bueno, encontraron, porque ahora también había desaparecido, completamente destruido. Los ataques de la criatura alcanzaban los 3.000 grados Celsius, y sus escamas repelían todo tipo de fuego, volviéndola indestructible. Solo cuando los gremios más poderosos del mundo unían fuerzas se podía siquiera considerar enfrentarla, lo cual los hacía preguntarse, ¿cómo demonios iban a escapar? Mientras el monstruo destrozaba la ciudad, Makoto pensaba en lanzarse al ataque. Minori obviamente le dijo que estaba enloqueciendo, pero para el protagonista esa era su oportunidad: matar al monstruo, subir de nivel y ganar la fuerza que necesitaban. Le preguntó si ya había olvidado la promesa que acababan de hacer. Con eso, ella reunió su determinación y dijo, está bien. Corrió hacia la derecha mientras él fue hacia la izquierda. El dragón cargó otro aliento y Makoto se preguntó si llegaría a tiempo. Activó mejora física, saltó de rama en rama y parecía que alcanzaría su espalda. Alineando su golpe, estaba seguro. El punto débil de todo ser viviente siempre era la cabeza, así que le dio un puñetazo directo en la mejilla. Pero por supuesto, parecía que su mano sufrió más daño que el monstruo. Minori, por otro lado, se acercó a la pierna tratando de golpear entre las escamas, pero su espadita simplemente se hizo trizas y el dragón se volvió hacia ella. La golpeó con la cola, mandándola volando. Makoto saltó de nuevo y esta vez recibió una ráfaga de fuego directo en la cara. Brutal. Minori volvió corriendo gritándole al bastardo que se detuviera, pero la criatura comenzó a conjurar otro ataque, esta vez usando círculos mágicos. Ella intentó levantar una barrera, pero sí fue destruida de inmediato. Y lo peor, parecía que incluso su propia magia se estaba quemando. Su piel parecía estar siendo consumida y en ese momento recordó a la número 10. Con eso se dijo que no podía morir ahí, tenía que volverse más fuerte. Se cortó el brazo justo cuando el dragón se acercaba otra vez. Al menos Makoto había vuelto, recién rostizado pero vivo. Advirtió que esto no iba a terminar tan fácilmente. Ahora sabía lo que se sentía tener los huesos derretidos, pero si podía regresar de eso, entonces no tenía miedo. Otro brazo arrancado y ya estaba lanzando su puñetazo volador. Los golpes impactaron directamente en el ala y el cuello del monstruo. Parecía que había encontrado una abertura para que Minori avanzara. Ella corrió en dirección a su último hechizo, diciendo que tenía que volverse más fuerte. Con eso lanzó un hechizo, llamas negras del infierno. El monstruo gritó de agonía al ser envuelto por las llamas. Makoto ya había regenerado su brazo y cargó desde un lado con un combo salvaje. ¿Cuántos brazos tiene este tipo? Había dos brazos fusionándose en otro brazo que se convirtió en un brazo lanza, y lanzó un ataque directo a través de la cabeza del monstruo. Con eso la criatura fue estampada contra el suelo, y en el segundo siguiente 1.000.000 de ventanas de subida de nivel aparecieron frente a Makoto. Obviamente lo mismo para Minori. Ahora los dos estaban ahí relajados, tumbados sobre el dragón, tranquilos. Nuestro protagonista le preguntó qué eran esas llamas. Ella explicó que cuando fue golpeada por el poder del dragón, sintió que algo se despertaba dentro de ella. Dijeron que fue increíble y ambos empezaron a reír. Pero quedaba la pregunta, ¿por qué había un dragón en ese lugar? Minori dijo que cuando entró por primera vez en la mazmorra, esa criatura no estaba allí, lo que significaba que alguien debía estar controlándola y tratando de ocultarla por alguna razón. Y por un breve momento vio un brillo rosado en el ojo del dragón, la misma magia de hipnosis que usaba Sagiri. Makoto lo supo. Solo esa maldita maga voluptuosa era capaz de hipnotizar a una criatura de ese nivel. Por supuesto que tenía que ser ella. De repente en el bosque todas las aves levantaron el vuelo. Mirando hacia el horizonte se acercaban incontables dragones. ¡Oh, por Dios! Y lo peor, había personas montándolos. Y ni siquiera era Sagiri. Desde lo alto de una de esas bestias, un chico rubio y una persona de cabello blanco saltaron frente a los dos. De inmediato nuestro dúo dinámico notó algo.
Al principio pensé que era una chica de cabello blanco, pero no, también era un chico. Y ambos tenían ojos púrpuras brillantes. Antes de que pudieran siquiera decir algo, el tipo ya había lanzado el primer ataque y Minori lo bloqueó. El tonto, en lugar de concentrarse en la pelea, gritó el nombre del chico. Y por poco lo cortan. Menos mal que ese nivel up del dragón valió la pena. Logró dar un puñetazo en medio de todo eso. El problema es que, hablando de dragones, el otro, también hipnotizado, acaba de lanzar una ráfaga de fuego contra ellos. La esquivaron, pero se dieron cuenta de que la explosión cubría un área mucho más amplia que antes. Y lo peor de todo, Minori lo sabía. Su posición había sido filtrada. Inmediatamente más personas empezaron a descender de los dragones. Pero ahora el chico estaba encendido. Le dijo a Minori que se encargara de los cazadores. Él se ocuparía de los monstruos. Por supuesto, ella tuvo que entrar en modo dramático, diciendo que esas personas solo estaban siendo controladas. Él le dijo que lo entendía, que no tenía que matarlos porque sabía que eso la lastimaría. Pero para él estaba bien. Él se encargaría solo. Por primera vez en su vida, la chica se detuvo y se preguntó, ¿realmente estaba bien? Una vez más, su hermano iba a hacer todo mientras ella se quedaba mirando. Recordando todo lo que había pasado en la mansión, le dijo que esperara. Había estado dependiendo demasiado de su amabilidad y fuerza, y eso no podía continuar. Esta vez no iba a dejar que él peleara solo. Finalmente, la chica iba a hacer algo, y la venganza estaba por comenzar. Con eso, los dos se lanzaron contra los cazadores, y Minori inmediatamente lanzó una bola de fuego. Hombre, fue la bola de fuego más humilde que he visto en mi vida. Era básicamente un láser de fuego. Aún así, impactó directo en el estómago de uno de los tontos. Mientras tanto, Makoto atravesaba a todos corriendo apuntando a un dragón verde. El lagarto con alas cargó una esfera de energía azul y la lanzó directo hacia él. Como siempre, nuestro chico fue cortado en pedazos. Y lo peor, sus piernitas seguían caminando y también fueron devoradas. Pero todo eso era parte del plan. Había usado infusión de veneno. La boca de la criatura se llenó de baba y bilis y ahora Makoto ya se estaba regenerando. Al menos ese veneno era de verdad, ni siquiera necesitó un golpe. El monstruo ya estaba cayendo. Y por supuesto, el bastardo subió varios niveles. Mientras tanto, la chica esquivaba cazadores y lanzaba su láser de fuego. El problema era que se acercaba uno grande y tenía que defenderse. Entonces uno vino por detrás y la cortó con una espada mientras otro saltaba sobre ella. Sí, esto pintaba mal para ella. Pero, hermanita, pensé que nuestro chico iba a aparecer en modo ultra para salvarla. Resulta que no. Ella iba a encargarse de esto sola. Activó una explosión de llama escarlata que se extendió por el bosque. Y boom. Ahora todos están rostizados. El problema es que obviamente algo tenía que afectarle la cabeza. Aunque los tipos estaban ardiendo, empezaron a levantarse. Porque la hipnosis era absoluta. Ella se quedó ahí llorando desesperada viendo a los monstruos retorcerse. Hasta que de repente todos giraron la cabeza y empezaron a alejarse. Los dragones también, todos yendo en la misma dirección. Se alinearon y apareció una grieta espacial. Y obviamente ya sabes quién va a aparecer. La villana de los moños generosos, nuestra querida Sagiri. Al menos nuestro dúo dinámico notó que Kira no estaba con ella. Makoto, sin embargo, quería saber cómo encontró ese lugar. Ella respondió que era simple, o podía compartir sus sentidos con cualquier criatura que hipnotizara. Había sido agotador mantener a tantos bajo su control, pero funcionó. Nuestro chico dijo que admiraba su valentía por venir ahí sin Kira, a lo que ella solo respondió que había decidido que no necesitaba esa basura para lidiar con alguien como él. Entonces Minori activó esa habilidad de llamas negras diciendo que la arrogancia de la mujer sería su perdición. El ataque fue directo hacia ella, pero Sagiri simplemente usó hipnosis para hacer que los cazadores se mataran por ella, diciendo que era extremadamente conveniente usar a estos mobs basura como escudos de carne. Llorando y desesperada, Minori exigió saber por qué no le daba ningún valor a la vida humana, lo que dejó a la bruja un poco confundida. Ella dijo que sí, que para ella la vida de esos humanos no significaban absolutamente nada. Lo único que importaba era seguir siendo hermosa y poderosa. Todo lo demás que sucediera en el mundo no era asunto suyo. Minori, pobrecita, toda honesta y pura, intentó decir que no hay jerarquía cuando se trata de la vida humana, a lo que la bruja respondió: sigue soñando. Debe ser lindo vivir en esa pequeña ilusión suya, pero era hora de que toda esa visión del mundo se hiciera pedazos. Con eso activó tormenta púrpura. Una lluvia de rayos estalló a su alrededor, haciendo volar toda la montaña. Una grieta dividió el suelo entre Makoto y Sagiri, y nuestro chico intentó saltar para proteger a su hermana. Pero de repente la peligrosa apareció justo a su lado, diciendo que debería preocuparse más por sí mismo. Al girarse, boom, ella le dio un dulce besito, activando la hipnosis por tentación. Minori, al ver eso, obviamente se aterrorizó. Ahora sí se acabó, hermanos. Nuestro chico estaba en brazos de la villana, y Minori estaba abajo viendo todo, como un cornudo atrapando a su esposa en la cama con Koto. Por el brillo púrpura en su ojo, ya sabía lo que había pasado y empezó a gritar el nombre de Makoto. Sagiri entonces dijo que los envidiaba. Ellos no tenían que hacer nada y aún así eran jóvenes para siempre. Hombre, qué bruja tan peligrosa atacó con el músculo más fuerte del cuerpo. Un beso directo a la cara del pobre Makoto. Ni siquiera estoy seguro de que pueda regenerarse de eso. Minori saltó de inmediato gritándole que soltara a su hermano. Pero con Sagiri tan tranquila, ya sabes que nada bueno va a pasar. Makoto se lanzó frente al ataque de Minori. Y esa chica no tenía la mente más fuerte desde el inicio. Ahora estaba completamente destrozada. Para
Para empeorar las cosas, Sagiri incluso dijo que la chica era cruel. Clavarle una puñalada a tu propio hermano en el estómago así. Al menos Minori no se derrumbó y se lanzó a atacar otra vez. Pero otro comando de hipnosis la alcanzó. Makoto por poco le lanza un puñetazo en la cara. Minori seguía gritando rogándole que despertara, preguntando si de verdad no la reconocía. Pero la señorita Moño solo dijo que no servía de nada. La hipnosis por tentación solo podía romperse por ella. O obviamente si el hechicero moría. Dio la orden y Makoto pateó a Minori lanzándola por los aires. Antes de que pudiera reaccionar, en pleno estilo Dragon Ball, la atrapó en el aire y la estampó contra una roca. Pero era claro, ahora estaba usando ataques psicológicos. Le preguntó a Minori cómo se sentía ser golpeada por su propio hermano. Y la pobre chica empezaba a darse cuenta de que si no peleaba iba a morir. Él era simplemente demasiado fuerte. Toda golpeada, intentó levantarse pidiéndole perdón. Con eso su daga comenzó a envolverse en esas llamas negras. Makoto se acercó y de repente sonrió, llamándola por su nombre. Eso la hizo dudar por un momento. Y sí, era solo una trampa psicológica. Le dio una rodillazo fuerte lanzándola otra vez. Ella se dio cuenta de que no podía obligarse a luchar contra su propio hermano. Ahora Makoto la tenía del cuello. En medio de todo eso, se preguntó qué se suponía que debía hacer. Empezó a recordar todas las veces que él se había lanzado al peligro para protegerla. Los momentos en los que rieron y lloraron juntos. Y cuando juraron que se volverían más fuertes. De vuelta al presente, Sagiri preguntó qué intentaba decir. Incluso con una mano en la garganta, Minori reunió fuerzas y gritó que iba a matarla. Incluso la llamó bruja vieja y acabada, lo que obviamente volvió loca a Sagiri. Levantó su bastón diciendo que iba a hacerla pedazos. Pero Minori se liberó de Makoto. Él fue por otro ataque, pero su mano se convirtió en un desastre óseo porque ella había extendido las llamas infernales hacia él. Ella comenzó a conjurar otra ráfaga susurrando una disculpa. La energía estalló a su alrededor. Sagiri tuvo que levantar una barrera para protegerse. Y ahora Minori entraba en su arco de desarrollo. Pensó que hasta ahora había creído que solo conseguir a su hermano sería suficiente. Mientras él estuviera cerca, él se encargaría de todo. Lo que significaba que ella tenía que dar un paso adelante porque él ya no servía. Clavó el suelo con su daga diciendo que eso no era suficiente. Entonces se lanzó ya en modo furia total, cortándolo con como 30 golpes rápidos, arrancándole un brazo. Incluso le cortó el cuello. Y de alguna manera, incluso sin cabeza, él logró golpearla y hacerla retroceder. Incluso bajo hipnosis, Minori podía sentir que sus golpes eran débiles, como si estuvieran llenos de disculpas. Ella sabía que siempre se había interpuesto en su camino, pero eso no volvería a pasar. Estaba subiendo de nivel en medio del combate. No sé cómo lo estaba matando y aún ganando XP, pero ambos estaban subiendo de rango sin parar. Y entonces lo abrazó diciendo que iba a hacerse más fuerte. Y boom, ese abrazo desató otra explosión masiva, pero ambos se regeneraron otra vez. Fue un empate total, y al igual que nosotros, Sagiri se preguntaba si esta chica había perdido la cabeza. Además, nunca he visto un personaje tan brillante. La chica está aceitosa en cada fotograma, reflejando luz como espejo. Ella miró con furia hacia el humo, frustrada por no poder ver nada. Fue entonces cuando desde dentro del humo, Minori dijo que Sagiri debía estar loca si pensaba que ella no podía pelear contra su propio hermano. El día que escaparon de ese infierno, los dos se habían matado incontables veces. Había sido lo suficientemente fuerte para hacerlo hace mucho tiempo. Sagiri ahora estaba confundida. No entendía por qué Minori tenía tanto poder mágico. Y justo entonces Makoto se liberó agradeciéndole y diciendo que siempre supo que ella podía lograrlo. Ahora era momento de su contraataque. La brujita grasienta se preguntaba por qué la explosión había roto la hipnosis, pero levantó su bastón y dijo que no importaba, solo la activaría otra vez. Con eso, todas las personas que estaban tiradas en el suelo comenzaron a levantarse de nuevo. Junto con el dragón, todos atacaron al dúo una vez más. Pero hombre, di lo que quieras. Minori se lanzó al frente para protegerlos. Makoto aprovechó para saltar hacia adelante y golpear a la llama. Quiero decir, al dragón directamente en la cabeza. Pero al mismo tiempo, el dragón los atacó a ambos. Aún así, Minori estaba furiosa ahora y levantó una barrera para protegerlos. Y desde detrás de la barrera lanzó una ola cortante de llamas del infierno que acabó con la bestia. Aún así, esa maldita Sagiri seguía hablando basura, diciendo que los dos no servían para nada. Su magia se reactivó en el dragón y en las personas heridas. Y explicó que inmovilizarlos no era suficiente. No sentían dolor y obedecían todo lo que ella ordenaba. Makoto le dijo a Minori que si no los mataban, nunca se detendrían. Aún así, ella dijo que no quería acabar con todos. Otro se lanzó sobre Makoto y esta vez él logró darle un golpe limpio en la cara. Pero incluso con el rostro completamente desfigurado, la criatura se volvió a levantar. Entonces Minori señaló que los movimientos de las criaturas no parecían estar mejorados mágicamente, así que solo tenían que asegurarse de que no pudiera moverse más. Makoto comenzó a lanzar ataques destinados a dejarlos inconscientes, pero en medio de todo eso se acercó el dragón rojo, y con él la saga, y él, bueno, fue absolutamente aplastado. Minori gritó, pero ya era demasiado tarde. Aquí venía otra hipnosis
hipnosis de tentación. Sagiri les advirtió, no había escapatoria. Luego empezó a reír como una maníaca, diciendo que era hilarante cuánto se esforzaba Minori. Y ahí estaba otra vez poniendo esa manita grasienta en la mejilla de Makoto, presumiendo su brillo. Le ordenó que atacara a su hermana. Él se agachó, listo para lanzar un golpe. Y sí, ya sabemos lo que viene, ¿cierto? Boom. Un uppercut con toda su fuerza directo a la mandíbula de Sagiri, rompiéndole todos los dientes. Qué lástima, probablemente está a punto de ser golpeada hasta quedar irreconocible. Pero bueno, fue bonito mientras duró Sagiri. Buenas apariencias, gracias por participar, pero es hora de marcharse. Y la razón por la que su hipnosis ya no funcionaba, Minori había robado la habilidad, solo que a un nivel más alto. La bruja no podía creer que estaban sobreescribiendo su hipnosis. Lanzó una lluvia de ataques elementales gritándoles que murieran. Pero Minori respondió con calma, gritar muere, muere, muere no sirve de mucho, ¿sabes? La brujita grasienta, ahora con la nariz roja, estaba perdiendo la paciencia de una vez por todas. Abrió más portales y declaró que este era el fin de todo. Luego activó una lluvia de meteoritos. Pero abajo, Minori sostenía tranquilamente una barrera. Preparó un círculo y activó la línea negra. Oh, hermano, aquí viene el Kamehameha de Maga. Sagiri luchaba por contenerlo con su barrera de hielo, exhausta mientras Minori vertía las llamas del infierno. Pero la bruja comenzaba a perder. Su magia se agotó, empezó a envejecer. Y luego las llamas la envolvieron por completo. Minori declaró que sabía lo dolorosas que eran esas llamas, porque las había sentido incontables veces gracias a los hechizos de la misma Sagiri. La agarró del rostro diciendo que por fin había llegado el día de que ella lo experimentara. Entonces le activó la hipnosis. Oh, hermano, ¿qué clase de venganza está planeando Minori? Porque dijo que le daría a esta bruja un infierno eterno. Y la última vez que ella dijo eso, ¿recuerdas? Fue a Seiya, que probablemente todavía está atrapado con ese orco. Sagiri despertó en aquella habitación familiar de ellos. Y al parecer hasta le dieron una curación, ¿cierto? La chica estaba grasosa y saludable de nuevo. En pánico empezó a gritar, exigiendo saber por qué estaba allí. Gritaba que la dejaran salir. Trató de patear la pared, pero por supuesto no logró romperla. Ahora recordé dónde está, justo encima de esta plataforma de recolección de sangre. Empezó a gritar los nombres de todos los hechizos de relámpago, trueno, hielo y fuego que conocía, pero nada funcionaba. Se quedó ahí tratando de entender por qué. Cuando Makoto pasó por la ventana, estaba a punto de rogarle que la dejara salir, hasta que vio la expresión en su rostro. Cuando él empezó a escribir en el teclado, ella entró en pánico, preguntando por qué no le respondía. Y su expresión cambió por completo en el momento en que él presionó el botoncito. Cuchillas emergieron debajo de sus pies, y ahí fue, cortada en pedacitos, gritando, agonizando, siendo cortada 1000 veces, hasta que despertó otra vez completamente intacta, confundida preguntándose si era real o no. El dolor definitivamente se sintió real, pero justo frente a ella, Makoto de nuevo. Desesperada dijo que haría cualquier cosa si él la salvaba, pero él solo apuntó hacia un lado. Allí vio un número, 0000, y debajo, 9698. Entonces el contador superior cambió a 0001. En ese momento se dio cuenta de lo que significaba ese número. Era la misma cantidad de veces que ella había cortado a los dos. Makoto presionó el botón. Ella volvió a gritar. Mucho tiempo y mucho dolor. Después miró hacia un lado y vio el contador en 9697. Sonrió diciendo que había aguantado. Finalmente iba a volver al mundo real. Y por supuesto, una vez que eso pasara, iba a acabar con esos dos. Pero justo cuando el contador llegó a 9698, todo se reinició a 0001. Inmediatamente entró en pánico, temblando y gritando, preguntando por qué. Pero sin decir una palabra, el botoncito fue presionado otra vez. Obviamente todo era solo una ilusión. Una hipnosis creada por Minori. En ese momento, Makoto preguntaba qué demonios era eso. Nuestra antes bruja brillante y presente ahora estaba seca. Y su presente estaba bien vacío, hermanos. Eso ahí, esa es su verdadera forma. Buena suerte con eso, yo se la dejo a ustedes. Al ver su apariencia, Makoto estaba seguro de que tenía al menos 150 años. Lo más probable es que cuando apareció la tribu de la inmortalidad, descubrió que podía vivir más bebiendo su sangre. Y por eso estaba tan obsesionada con ellos dos. Sagiri, ahora toda encorvada y reseca, levantó lentamente su manita huesuda, diciendo que quería más juventud. Los dos no podían creer que incluso ahora, eso era lo único que le importaba. Minori incluso dijo que esta sí que estaba bien dañada. Luego preguntó qué debían hacer. Y el protagonista hizo lo más estúpido del mundo. Dijo que podían simplemente dejarla porque de todas formas iba a morir. Espero de verdad que la maten o que nunca regrese. Porque cuando personajes así sobreviven y vuelven después, es para hacerte hervir la sangre. Aunque, si regresara otra vez viéndose toda fresca, quizás ya no diría nada. En ese momento, Minori notó algo brillando cerca. Cuando lo recogió, era un broche, con una foto de una familia. Se dio cuenta de que la bruja había estado controlando a los padres usando a sus hijas. Dijo una oración en silencio, diciendo que no podía permitir que Byakuren o Yukira siguieran haciendo lo que quisieran. Y con eso se alejó, diciendo que pronto todo este ciclo terminaría. Algún tiempo después, Sagiri yacía en el suelo, preguntándose cuánto tiempo había pasado, o cuántos minutos, horas, días o años. Hasta que, por supuesto, alguien se paró junto a ella. Era él.
Para ser honestos, a este tipo le encanta matar a un amigo, así que tal vez por fin nos haga un favor a todos. Dijo que había seguido su presencia y la encontró así, al borde de la muerte. Sajiri intentó ofrecerse para que la matara, suplicando que no la dejara envejecer ni un segundo más. Pero obviamente, como lo pidió, él se negó. No había forma de que fuera a concederle una petición misericordiosa como esa. Sería mucho mejor verla envejecer y pudrirse lentamente en ese lugar. Le hizo un gesto de despedida a la vieja bruja y miró hacia el horizonte, diciendo que esos dos no escaparían. Más tarde esa noche, nuestro dúo estaba en el bosque tomando un momento para descansar. Encendieron una fogata y Minori comentó lo lejos que habían llegado. Makoto dijo que era increíble. Les había pasado de todo, pero sobrevivieron y finalmente estaban consiguiendo su venganza. Minori, sin embargo, dijo que era triste porque en medio de su venganza también habían muerto innumerables personas inocentes. Él respondió que lo sabía, pero pronto todo terminaría. Solo quedaba uno, el más difícil de todos, ese bastardo de Kira. Una vez que se vengaran de él, todo estaría hecho. Por eso necesitaban descansar y planear su próximo movimiento. Pero de repente la expresión de Makoto cambió. Le dijo a Minori que corriera. Un rayo de luz azul atravesó el bosque destruyendo todo a su paso, y los dos saltaron para esquivarlo. Por supuesto, era Kira. Dijo que sabía que estaban cerca y finalmente los había encontrado. Makoto le dijo a Minori que necesitaban huir, pero curiosamente esta vez ella estaba encendida. Dijo que iban a pelear contra ese tipo. Para ella esta era la oportunidad perfecta. Al menos eran 2 contra 1. Pero Makoto, hombre, él estaba traumatizado. No dejaba de decir que no. Estaban exhaustos de la pelea contra Sajiri. No podían enfrentarlo ahora. Pero antes de que pudiera siquiera terminar su frase, Kira ya estaba justo frente a ellos. Milagrosamente Makoto bloqueó el ataque. El bastardo lo miró a los ojos y dijo que había pasado mucho tiempo. Cuando Makoto intentó decir que había estado mejor sin verlo, Kira lo empujó y le dijo que no dijera algo así. Entonces sacó una espada que se veía extremadamente peligrosa. Esta vez quería jugar un rato, pero hoy cambió de opinión. Finalmente había llegado el día de borrar a la hermanita de la existencia. Sus expresiones cambiaron al instante. Kira dijo que había estado furioso desde el día en que ella escapó de la casa de Seiya. Fue entonces cuando se dio cuenta, para borrar su existencia tenía que empezar por borrarla a ella. Makoto obviamente no podía ver la lógica en eso, pero Kira dijo que estaba emocionado de borrarla de la faz del mundo. En ese momento el protagonista se lanzó con un puñetazo, pero el bastardo lo bloqueó fácilmente. Minori aprovechó el momento para atacar por detrás, y de alguna manera él aún se defendió, pero al mismo tiempo vino otro puñetazo de Makoto. No se sabe cómo demonios lo hizo este tipo, pero estaba tranquilo. Makoto juraba que el golpe había dado de lleno, pero Kira parecía intacto. Minori activó su espada de fuego y fue a atacar. Él la bloqueó de nuevo y justo entonces Makoto encontró otra apertura desde arriba. Pero hombre, Kira esquivó otra vez. Luego activó un círculo mágico para potenciar su espada, diciendo que no eran los únicos que podían causar problemas. Una vez más sintieron algo extraño en el aura de esa espada. Antes de que pudieran reaccionar, el brazo de Makoto fue cortado. Y por supuesto nuestro chico se quedó ahí parado suplicando por regeneración. Pero esta vez obviamente no iba a ser tan fácil. Gemía de dolor, incapaz de entender lo que estaba pasando. Minori corrió para ayudar, solo para recibir una patada directa en la cara y ser lanzada. Entonces Kira explicó: esta es la espada del destierro, hecha para matar inmortales. Cualquier herida infligida por ella nunca podrá sanar. Makoto gritó al bastardo, pero él solo sonrió. Cargó otro ataque y lo lanzó. Pero aquí viene, amigos, el movimiento de sangre dorada. No vemos con certeza si Minori se lanzó al frente, pero vamos, su rostro está cubierto de sangre. Sí, obviamente ella se lanzó ahí y tomó un like en este video que ayuda a Mazo a hacer contenido de calidad para sus espectadores. Activen la traviesa campanita y yo me voy, chicos, cuídense.